Hola, buenas tardes. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda? ¿Quién anda por ahí? Hoy sí me voy a poner este mandilcito porque voy a voy a preparar chile colorado y no me voy a manchar. Buenas tardes. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Vamos a empezar a ver cuánto tiempo tenemos. 2 minutitos, 2 minutitos. Ahorita les voy diciendo qué es lo que vamos a preparar. Buenas tardes y buenas noches para algunos. Ay, Alecita, buenas noches para ti. ¿Cómo estás? Felicidades. Hoy es tu cumple, corazón. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, Ale, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Felicidades, corazón. Que Diosito te dé muchos, muchos, muchos años más, ¿ok? Esto es uno de muchos más que te faltan, ¿ok? Buenas noches, gracias por venirme a acompañar, corazones. Hoy no me puse nada, chicos. Miren, ando bien naturalita el día de hoy porque traigo un dolor tremendo de cabeza. Buenas noches, señorita. ¿Cómo cocina? Qué hermoso canta. Ay, muchas gracias, David. Muchas gracias. Mira, aquí cantándolos a nuestra hermosa Lecita, que cumple años el día de hoy. A mi abuelita hizo el pollo con crema y quedó deli. Ay, en serio, Lecita. Ay, gracias. Qué bueno que te gustó. Te dije que iba a estar bien riquísimo, corazón. A mí me encanta, ¿eh? Y todo lo que tenga que ver con crema y si es con chile poblano, puta, yo soy me fascina. Bueno, miren, chicos, pues no lo voy a hacer muy larga. No sé si muchos han visto el título, a lo mejor muchos no lo ven, ¿verdad? Aquí tengo unas piernitas de pollo, si se alcanzan a apreciar. No las he cocido ni nada, apenas lo voy a cocer. Voy a hacer un estofado de pollo, ¿ok? Bueno, así como un guisadito tipo estofadito de pollo. Vamos a necesitar estos chilitos. Ay, se me olvida mucho el nombre del chile es que hay un chile que se llama California pasilla. Guajillo, perdón, el pasilla es el negro que está arrugadito, este es guajillo. Voy a tener que apuntar los nombres de los chiles porque este es muy parecido al chile California, miren, por eso se los digo. El chile California lo único que tiene es que está un poquito menos colorado, este está más fuerte. Yo así los identifico, la verdad, porque en realidad no tienen mucha diferencia y los confundo muchísimo. Y el pasilla, pues ya saben que ese está arrugadito, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer esto. Voy a ocupar unas respectivas zanahorias, voy a necesitar papitas y voy a hacer un arrocito blanco con elote. Bien sencillito lo voy a hacer para que miren cómo lo pueden preparar así facilito, sin muchos ingredientes y que quede bien sabroso, ¿ok? Les leo poquito, chicos, ¿ok? Para ir viendo. Ay, ahorita les voy a decir algo a ustedes, chicuelos. Marbelis, hola, ¿me saludas? Claro que sí, Marbelis, saluditos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Miren, hoy sí me traje mi trapito, chicos, para irme limpiando, porque tengo mucho calor y sinceramente la verdad no me he sentido bien todo el día, traigo mucho dolor de cabeza, ya me tomé ahorita una pastilla que supuestamente es para dolor de migraña, a ver si me hace efecto porque me duele mucho la cabeza, chicos. Pero dije, tengo que cocinar, tengo que estar ahí, ya les dije que llueve o como sea, Ingrid tiene que estar con ustedes, aunque les prepare algo facilito. El guajillo es bien perris, dice, no, persona, y te quedas enchilada, sí, en serio. Ay, no les dije, miren, voy a necesitar estos tres, miren, voy a ponerle estos tres chilitos, eh, que son chile de árbol, pero le voy a poner del picoso, voy a agarrar del más picosito y voy a necesitar estos, ¿ok? De estos voy a agarrar 2, 4, 5, 6, 7 u 8 piececitas y 3 de estos. Y más aparte voy a ponerle 300 gramos de tomate para preparar la salsa. Voy a necesitar ajo, cebollita y ahorita les voy a decir todos los demás ingredientes que vamos a ir necesitando para dejar esta salsita de chile colorado bien sabroso para este guisado, ¿ok?
Chicos, a ver, me regreso un poquito. Voy a regresar un poquito para contestarle a unas personitas que no les alcanzo a contestar. Dice, ¿a qué edad aprendiste a cocinar? Guido, no sé si todavía sigues aquí. Muchas gracias por preguntarme. Mira, corazón, ¿a qué edad aprendí a cocinar? Pues yo creo que aprendí a cocinar ya de adulta, porque cuando empecé a trabajar en el restaurante, vamos a hablar de a partir de los 21 años, porque sí te cocinaba anteriormente, claro, te cocinaba, pero cosas sencillas, pero ya de ahí en fuera, como a los 21 y más que reforcé lo que es en todos este tipo de guisados, fue a partir de unos, a ver, ¿cuántos años tengo con mi esposo? 8, como unos 9 o 10 años atrás. O sea, tengo 37, vamos a suponer que como para los 28, 29 años es cuando reforcé más lo que es aprender bien a diferenciar los condimentos, aprender un poquito más a utilizar estas cosas, porque antes no salía más del chile, tomate, cebolla y cilantro. Y si se dan cuenta que los utilizo mucho, pero no me animaba a utilizar especias como ahorita que ya uso la pimienta cayena, que ya uso el comino, que ya me meto más en ese tipo de cosas. Para eso ya tengo unos 10 añitos más o menos, corazón. Y fui aprendiendo a partir de que pusimos nuestro negocio para ir haciendo guisados diferentes porque vendíamos tacos varios. Y en los tacos varios siempre debes de tener unos guisaditos de planta y otros los tienes que ir varios para que la gente no se enfade de la misma comida, ¿verdad? Pero bueno, no sé si ya me extendí mucho en decirte. Edu, oh, hola, admiración, gracias. Dice Ian Rocha, hola mamá de la casa. Hola, ya llegué. Miren chicos, estoy bien temblorina. No puedo ni siquiera regresar los mensajes. Siento que los voy a hacer que se estén. Iram, Iram, buenas noches, Iram. Saluditos, ¿cómo estás? ¿Todavía andas por aquí, Iram? No sé si todavía andas por aquí, ya te ando saludando tarde, ¿ok? Necesitas 6 likes o más para ser moderador. Ay, Alecita corazón, no, mi reina, mira, eso es lo que iba a hablar ahorita contigo. Respecto a eso, miren, para los moderadores, me vas a seguir ayudando tú, mi reina, nada más que yo hice limpieza el día de hoy porque les quería preguntar a ustedes si me querían ayudar de esta manera. Miren, primero vamos a ir poniendo el pollito y ahorita te voy explicando eso, ¿no? Es que una persona me mandó un mensajito y se quejó de algo. Y me sentí mal respecto a eso, pero ahorita te explico. No tiene nada que ver personalmente contigo, ni con ustedes, ni nada de esas cosas, ¿ok? Miren, voy a poner el pollo, para eso estoy utilizando 2 kilos, chicos, no lo voy a hacer todo, simplemente lo estoy cociendo para que ya me quede cocidito ahí y aprovechar hacer otro guisado con el pollo cocido que ya me vaya a quedar, ¿ok? Para eso no voy a hacer mucho, simplemente le voy a poner ajito y le voy a poner cebolla, porque todo el sabor se lo vamos a poner en la salsa, ¿ok? La salsa es lo que va a llevar. Esto nada más para que no esté así de simple, le vamos a poner un poquito de ajito y cebolla, ¿ok? Denme un chancecito. Chicos, ya saben que a la Ingrid se le van los cucus. Dicen por ahí en el rancho, se me van las cabras y no me regresan, ¿eh? No crean que no les quiero contestar. Como que me doy cuenta, chicos, que a veces no les contesto las cosas completas, como que me quedo a medias, ¿verdad que sí? Ay, no sé por qué soy así, perdónenme si lo hago, no lo hago con intención, la verdad como que se me olvidan las cosas. Y como que de un tema me brinco a otro y me brinco a otro y me brinco a otro, pero eso es parte de Ingrid, chicos. No sé por qué soy así. Respecto a eso, pongo la cebollita y te cuento eso, Alecita, ¿eh? Y ahorita saludo a las personitas que están aquí con nosotros, chicos. Dice Marco Aurelio Guerrero, hola, ¿te acuerdas de Asti? Ah, claro que sí. Ya tienes tiempecito que no vienes, ¿verdad? Y creo que vienes con otras cuentas, corazón. Buenas noches por estar aquí conmigo. Es que no sé qué se pelean al moderador si solo pedí para eliminar lenguaje raro con un solo como yo se puede, pero allá es decisión de Ingrid. Hola, Hola, Teco. Ay, corazón. Sí, exactamente es lo que me dijo Alecita. Eso es lo que estoy diciendo, Alecita, es verdad.
Pero miren, Alecita tiene toda la razón lo que está diciendo, de que ella lo único que trata es de ayudarnos para que no haya personas que estén usando un vocabulario feo, ¿verdad? Y que tengan respeto. Y no nada más el respeto hacia mí, ¿verdad? El respeto también es hacia ustedes y las personas que están también en el chat, porque a muchas personas no les gusta. Pero, ¿saben una cosa? Una personita me dejó un mensaje diciéndome que ya habían 3 veces que lo habían baneado, que sin ningún motivo. Yo no sé cuál es el motivo, le dije la verdad, no le dije mala onda, sinceramente nomás le dije, sinceramente no sé, no tengo el conocimiento de lo que me estás diciendo y no tengo el gusto de conocerte, es la verdad, porque yo no sabía qué persona era, ni sabía que lo habían bloqueado, ni que se le habían varias veces, ni nada, que está bien, no pasa nada, pero hay gente que es muy sentida, chicos, hay mucha gente que se siente y echa pleito. Entonces yo dije, como me dijo personalmente el nombre de la persona que lo bloqueó varias veces, yo no quiero que ustedes estén metiendo en problemas con nadie, pues, ¿sí me explico? Ni yo tampoco tener problemas con nadie. ¿Por qué les voy a decir? Porque luego lo toman personal y dije, ay, no, mira, como yo sé que sí les pueden bloquear su cuenta y les puede afectar el que yo les esté poniendo, el que yo los esté bloqueando de eso, YouTube los puede tomar, va a checar todo eso, las cuentas de esas personas y sí les puede llegar a perjudicar. Y yo no quisiera que tener problemas ni que ustedes tengan, pues que al rato los anden ahí buscando en los chats o que les anden diciendo cosas ofensivas. Simplemente por eso dije, mira, lo que voy a hacer es una cosa. Les voy a decir a los chiquitos si me van a ayudar a moderar, claro, a mantener una conversación con las personitas, como estamos haciéndolo ahorita, a mantenerme, ayudarme a tener ese control, pero no vamos a bloquear a nadie. Nadie, las personas que entren y salgan como quieran, ya si hay personas que están faltando mucho el respeto o algo, y yo detecto, o mi esposo más bien, porque mi esposo es el que me dijo eso, me dice, mira, me dice, yo voy a estar al pendiente si gustas, cualquier cosa me dice, yo hablo, yo ya le digo, ya sea Lecita, si ella te va a ayudar o la persona que te ayude, yo ya le digo que a tal persona lo bloquee o algo, pero él es el que va a estar checando esas cosas. ¿Sí me explico? Para que no haya un problema para ustedes ni para nadie. Así dije. Pero dije, le voy a preguntar a Lecita. Ya empezamos con las cosas estas malas. Espérenme, chicos, Dije, le voy a preguntar aquí si ellos quieren seguirme ayudando de esa manera, dije. Ay, chicos, traigo un dolor de cabeza tremendo, no sé qué me está pasando. No sé qué está pasando, porque me quiero... ya. Es que como cuando arreglo todo aquí rápido, esto me pasa, tengo un descontrol. Espérenme un poco, chicos. Entonces, Alecita, dime tú qué piensas, corazón. ¿Te sientes a gusto si tomamos la decisión de esa manera? Igual yo los voy a poner de moderadores, pero como les comento, ya no vamos a bloquear a nadie. Dejen que las personas sean libres y digan lo que quieran. Ya, nosotros vemos a ver qué vamos a hacer con esa gente. ¿Saben qué es lo que pasa mucho, chicos? Que muchas personas tienen un vocabulario muy pesado. Y hay veces que no están acostumbrados. Les digo la verdad, chicos, aunque ustedes no crean, mi esposo es muy pesado para hablar. Es respetuoso y todo sabe hablar dependiendo de la situación y jamás así se mete a andarle faltando el respeto a nadie, pero él entre sus amigos, puta, ¿qué les puedo decir? Es carrilludo y se lleva bien pesado, que yo en lo personal, hay veces que le digo, conmigo no seas así. Y me dice que yo soy muy sangrona, que soy bien especial, que no sé qué. Le digo, no, amor, digo, pero es que a mí no me gusta que seas así conmigo. Y a veces le tengo que estar diciendo cada ratito, chicos, es verdad, porque a veces se le olvida. Mi esposo está medio loquito, medio aceleradito. Estoy tomando agua, chicos. A ver, les leo un poquito. Perdónenme si no les leo al principio y todo eso, pero tenía que poner el pollito. Leonel, buenas noches, corazón, bienvenido. Es que no llegó la notificación, me puedo poner el día.
de qué están hablando, Ingrid. Sí, corazón, estamos hablando. Lo que pasa es que sos hermosa. Ay, David, muchas gracias, David. Buenas noches, gracias por estar aquí. Bienvenidos, Alejandro, bienvenidos. Viner, Ingrid, ya llegué. Bienvenida, corazón, gracias por estar aquí, chicos. Todos los que están... Mira, ya se nos fue Iram. Iramcito, te nos fuiste, ya andas por aquí, Iram. Te nos fuiste, saluditos, Iram. Te estaba diciendo algo y a la mera hora se me olvidó, ¿verdad? Yo creo por eso Iram se va a decir, esta Ingrid está medio loquita y se le olvida lo que está hablando con alguien. 100% creo yo muy bien como mi papi Johnny va a ser moderador. Sí. No, no, Ale, no va a ser moderador. O sea, sí lo voy a poner como moderador, pero él no va a estar bloqueando. O sea, él no va a estar... Miren, les voy a decir la función del moderador, chicos. Estaba estudiando esas cosas. La función del moderador sí es para ayudarnos a que... Vamos a ir poniendo aquí. A que cuando, por ejemplo, uno está ocupado, mantener conversación y todo, y por ejemplo, si yo me preguntan algo y yo estoy ocupada, la persona que me está ayudando, detrás en el chat puede ayudarme a estarle contestando a veces cosas que a lo mejor yo no me doy cuenta o así, y por eso yo tengo que estar mucho en contacto con la persona que me va a ayudar a moderar, para cositas a veces que nos debemos de poner de acuerdo. Y eso de que les dije, sí, pueden bloquear y podemos bloquear a las personas que se metan a estar teniendo un vocabulario que incomode a los demás y todo. Pero como les dije, en esta ocasión de la persona que me dijo que no, que ya habían 3 veces que la habían baneado y que no sé qué. Y dije yo, ay, no vaya a ser que YouTube les dé un strike o les tumbe las cuentas o les bloquee las cuentas, porque ahorita YouTube lo que está haciendo, chicos, es estar cerrando canales y estar cerrando cuentas. Y la verdad dije, ay, no, yo no quiero tener problemas con nadie. Y mi esposo me dice, mira, no te preocupes, porque les digo la verdad, yo sí me preocupo, me preocupo. Y me dice mi esposo, no tengas problemas con nadie, dice, déjalos. Al cabo a mi esposo le vale lo que la gente diga. Dice, ¿tú te das cuenta de lo que te dicen? No, le digo, a veces ni me doy cuenta de lo que me están diciendo. No lo estoy diciendo en mala onda, pero sinceramente, como estoy muy presente más aquí, mira, por ejemplo, con Iram, con Leonel, con Ale, con las personitas que realmente tienen esa conversación sana conmigo y con ese apego, son las a las que más les he puesto atención, chicos. Hay veces que gente que se mete a decir algo que no les entiendo y van a decir que soy sangrona, pero no entiendo y pues no sé cómo contestar. Pero bueno, yo bloqueo a la gente que se pasa como el Eric. ¿Quién es Eric, corazón? Ya ni me acuerdo quién es Eric. Yo no hablo mal, Ingrid, yo siempre hablo bien de ti. Ay, corazón, no importa, no se trata de que... Mira, corazón, en esta vida no podemos tener el control de las personas y yo respeto mucho lo que la gente piense de mí. Si piensan bonito, pues les agradezco mucho. Y si hay gente que hay algo que piensen mal de mí, pues también les doy su... No es que sea yo una persona que diga, ay, con todo mundo le va a querer dar el rollo. No me gusta gastar mi energía con cosas que no tienen sentido. Sí me explico a lo que voy y por eso la verdad las paso por desapercibidas, sinceramente. Y yo soy así, trato de no poner atención en cosas que me puedan afectar y que me puedan mantener con una energía negativa, chicos, porque es la verdad, cuando uno le pone mucha atención a las cosas negativas, desgastas mucha energía. Entonces, no, yo tengo que estar al 100 para ustedes, ¿ok? Así es que por esas cosas no nos preocupemos. No me saquen, dice David. Doña, ¿qué sucedió? No entendí nada. Ahorita te explico, mi corazón. Ingrid, yo nunca bloqueo, soy muy sana. Sí, corazón. De hecho, ahorita los voy a poner. De hecho, es lo que quiero que me digas. Y si vamos a hacer, si me van a ayudar de esa manera, mi reina. Sí, solo 3 minutos. Exactamente, sí. Es como de que silenciar para que no estén diciendo cosas que no. No me silencien, dice David. Si eso no les hagas caso a los que te critiquen. No, corazón. Iram, a ver, Iram, algo dijiste hace ratito aquí, dice, a la verdura que le dijiste tomate, acá en Toluca, México, es jitomate. ¿En serio? Sí. Mi tía mi tía es de Toluca. Iram, ¿estás en Toluca tú? Y mi tía es de Toluca. Tengo, de hecho, el otro día estaba aquí mi tía Juana, estaba Juanita González, que estaba con mi hija y todo, que por cierto, estaban haciendo relajo mis hijas. Ella es de Toluca y sí, algo así había dicho.
Y en México jitomate. Aquí le llaman tomates, mira, y está chiquito, 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 porque esta vez agarré una mallita como de 2 kilos, como en 20 pesos. Y le dije a mi esposo, me voy a llevar las mallitas porque aunque están chiquitos está bonito el tomate, parece que sí me va a rendir. Ahorita ya no tengo nada. Esto es ya lo último que me quedó, así es que ya tengo que volver a ir a comprar verdura. Pero por lo pronto, ahorita me voy a acabar toda la que tenga en casa para que no se me va a echar a perder. Ya está empezando a hacer calorcito, chicos. Apenas quiere empezar a hacer calor. Aquí en Tijuana todavía no se viene el calor bueno y ni quiero. Doña, creo que aquí hay muchas personas con un mismo objetivo y me dan risa. Es que no entiendo por qué quieren ser todos moderados. Todos les dices corazón. Corazón es una manera de hablarles con respeto, claro que sí, porque si me dirijo a ustedes por su nombre individual, pues se me olvida, entonces les digo, para no decirles de otra manera, pues todo les digo corazón. Eso mismo pienso yo, Alecita, si son con dos o se puede, sí. Fan de Karina, oye, si me esperas ahorita vengo, es que voy a ir a la tienda porque ya me van a cerrar así tan temprano. Ay, corazón, yo también no compré mi coquita. Me estoy muriendo. Es que miren, no sabía, es que les digo la verdad, me levanté bien mal ahora, chicos. Ahorita me tomé una pastillita, es verdad, miren. Me tomé estas pastillas, chicos. Me tomé hace ratito, bueno, un poquito antes de empezar para que me calmara un poquito el dolor de cabeza porque me levanté mareada, me levanté con muchas náuseas y si me quedaba recostada me sentía a gusto, pero nomás me levantaba y empezaba a hacer como movimientos en la cabeza un poquito bruscos y no salía del baño. Ya se imaginarán. Y mi esposo me dice, pues, ¿qué comiste? Le digo, es que lo malo, traigo el estómago vacío, no sé, no siento que el estómago traiga algo, más bien yo pude pensar que lo mejor era la presión, más no lo sé, y hasta ahorita me siento igual, lo único que la náusea la traigo un poquito controlada ahorita, no me siento tan fuerte, pero sí siento, chicos, traigo un dolor de cabeza que no se pueden imaginar. Ay, pero ni modo, hay que darle. La vida sigue, pues hay que darle, la vida sigue y tengo que hacer de comer para mi familia. Ay, David, no me gustan. ¿A quién le dicen que si les gustan los chicos? Ingrid, ¿tienes TikTok? Sí, tengo TikTok, chicos. Vayan allí en mi banner del canal y allí está mi TikTok. No subo muchas cosas así como, es que apenas me estoy organizando. La verdad me estoy organizando porque no quiero saturar todas por ejemplo, como Facebook y esto, comparto el contenido que hago aquí, pero estoy tratando de hacer una estrategia para no hacer lo mismo en todo, pues para que no se aburran. Y entonces ahorita TikTok lo que hice es parar un poquito hasta más o menos acomodarme bien qué es lo que les voy a compartir ahí para que no se enfaden todo el tiempo lo mismo. Digan, Ingrid compartió esta receta y las tiene en todos los lugares, ¿no? Quiero hacer algo diferente en cada lugar. Pero ahorita me estoy enfocando un poquito más en esto porque obviamente, claro, el que mucho abarca poco aprieta, chicos, y apenas estoy aprendiendo al mismo tiempo que estoy aquí con ustedes. Pero vayan, ahí tengo, chicos, voy a estar subiendo de vez en cuando, hay cositas. Ingrid, ¿qué vas a hacer de cenar? Marco, dice Marco, ¿qué voy a hacer de cenar? Voy a hacer un estofadito de pollo. Mira, ahorita no crean que me estoy haciendo loca. Tengo tiempo para platicar con ustedes más ahorita. Porque hagan de cuenta que miren, el pollo ahorita tengo que esperar a que se cosa un poquito. Voy a poner a cocer los chiles y eso ¿qué serán? Entre 10-15 minutos ya están listos. Y el arroz no va a durar ni 20 minutos en estar listo. ¿Por qué? Porque le vamos a echar el agua caliente y una vez que el agua está caliente, pues tarda más rápido en prepararse. Entonces tengo más o menos calculado el tiempo. Por eso estoy bien a gusto aquí con ustedes, ¿ok? Y ahorita pues voy a ir preparando las verduras y todo eso, ¿sale? Sí, corazón, si quieren vayan a seguirme ahí en TikTok, ahí voy a estar compartiendo cositas, ahí tengo cositas de mis enanos y unos que otros videitos que he llegado a subir, pero como les comento que ahorita me estoy enfocando un poquito más en esto y ya después voy viendo a ver qué les comparto. Ya de bailes no crean, eso sí de bailes no, no vayan a pensar que tengo ese tipo de contenido porque de bailes no.
Aldair dice, hola nuevo. Hola de nuevo. Ay, perdón, ven que les digo que estoy Aldair. Y te iba a decir, ¿cómo que eres nuevo, Aldair? Ya habías estado aquí. Buenas noches. David, sí, David, a todo el mundo les digo corazón yo. Eso es una manera de decirles con respeto y con cariño a ustedes, porque no me aprendo los nombres de todos. Aparte, ¿para qué les digo por su nombre? Yo creo que los asusto cuando les digo por su nombre. Chao, dice, yo quiero ser que me pongan mañana, es que algunas palabras me confunden, escribo mal para que pienses mal de mi perdona. Ay, no, fan de Karina, no te preocupes. Yo, mi abuelita le echó 2 pimientos morrones verdes a la crema de pollo. ¿En serio? Sí, sabe rico. Sabe rico, corazón. Ay, qué delicioso. Ahí tengo unos chilitos poblanos, no sé cómo los voy a hacer. No sé si me voy a hacer mañana unos huevitos hacia la mexicana y le echo unas rajitas poblanas hacia asaditas. Antes de que se me echen a perder, porque si no... ¿De qué hablan, corazón? ¿Con que todos están haciendo spam por la misma cosa? Se andan peleando, que me desprecian. A ver, chicos, el otro día, ¿quién fue el que me ayudó? Ya no me dijo, pues, Alecita, si la pongo el día de hoy. Ustedes no me van a creer, pero veo la morra en ropa interior. Dice... Hoy, así, dice que ve a la persona en ropa interior. Yo no sé quién dice que ven a la ropa interior porque dice que a la morra. Ay, me da risa cómo hablan. Esa palabra de morra lo dicen mucho, no sé dónde, ¿verdad? Pero eso quiere decir que significa como la mujer, la persona, ¿no? Porque no puedo decir la muchacha, chicos. Yo ya estoy grande, yo soy una señora. Soy la mamichi Ingrid, ¿ok? Irán todavía entra, que puedo ser la mamichi todavía, porque todavía Irán todavía está jovencito. Tengo una hija de 21 años, chicos, ¿ustedes creen? Por eso yo me siento mamá de todos. De todos. Yo desde que estaba chiquita me sentía ya toda una mamá señora ya. Te llamas igual que aquí. No, en TikTok tengo como Culinari, Ingrid Culinari creo, o no, Culinari-ING. Ajá, sí, Culinari-ING. Ese es mi nombre de usuario de TikTok, chicos. Pero igual les digo, váyanse al banner y allí está. Directamente, nomás le pican ahí y los va a mandar directamente. Marco dice, Ingrid, disculpa por no haber venido todos estos días. Le pasa, es que me han dejado harta tarea. ¿En serio, corazón? Ay, no, ni me digas. Es que ¿saben por qué les están dejando mucha tarea? Porque ya está haciendo el fin de cierre de ciclo escolar, chicos. Por eso ahorita se están poniendo bien pesados con mi hija también. De hecho, ahorita le están pidiendo que se ponga al corriente con todas las cosas que se atrasa. Y como ahorita, por ejemplo, los jueves está entrando una hora tarde, ya tiene casi, ¿qué son? Ya casi 2 meses yendo tarde los jueves porque ellas tienen que estar yendo a sus terapias en la mañana con su psicólogo. Y va temprano y se pierde una hora en la escuela. Y ustedes creen que se ha retrasado todo ese tiempo en la escuela. Y le dije, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si te pregunto si vas a poniéndote el corriente. Y me dice, es que esos días, ese tiempo que estuve yendo a la escuela, dice, en esa clase no estuve haciendo nada. Pues ahorita tiene todo ese pendiente. Hoy no fue a la escuela porque anda bien enferma del oído, chicos. Estaba a las 3 de la mañana llorando del dolor de oído. Lo bueno que tenía ahí unas gotitas y se las pude poner. No fue. Y lo bueno porque yo también me levanté más. No les digo que me puse bien mareada. Todo el día estuve bien mareada. Mi esposo, gracias a Dios, hoy me hizo desayuno. Bueno, hizo desayuno para los dos. Él me ayudó. ¿Por qué? ¿Qué dice hoy? Porque dice que me ven ropa interior. No es cierto, corazón, ni le hagas caso. ¿Tú crees ni que tuviera ojo biónico? Además no traigo ropa interior, por eso le estoy diciendo que no es cierto, ¿eh? Es un mentiroso. De seguro mi esposo, ahorita él va a empezar a mandar mensajes, Johnny.
Te está diciendo cosas de hoy. A ver, así como está todo el chat, no te... Dice David, por si no entiendes, solo se silencia, no banea, así que no digas. A ver. Sí, estoy mirando. Ya ves, mi esposo, lo que te digo. Mira. Mira, como David se está portando malecito, vamos a ponerla a Alecita. Hoy nos va a ayudar Ale porque la otra vez no sé si nos ayudó Leonel. ¿Dónde está Ale? Alecita, ¿te pongo mi reina o qué? Mira, cuando hayan personas que digan esas cosas como David, que ya está hablando cosas fuertes y que de plano él no entiende el concepto de lo que ustedes le están pidiendo al respeto, entonces sí lo pueden silenciar un ratito, pero no lo bloqueen de quitarlo ni nada de eso, nomás silencienlos unos minutos. Si ellos ya por decisión propia deciden de salirse, pues entonces tienen todo el derecho, ¿ok? Pero ahí tú me dices, mi reina. Sí, ok. Ahí está. Listo. Sus vidas sea así, dice mi esposo. Ay, es que hay personas que están medio loquitos. Leonel, sí, corazón, sí te vamos a poner también. Pero en este caso no tiene caso que los dos ahorita se estén presionando tanto. Ahorita nos va a ayudar Alecita y para la otra nos vas a ayudar tú, Leonelcito, ¿ok? En dado caso de que Alecita tenga que salir o algo, pues entonces ya te vamos a poner de esa manera para que los dos estén como de acuerdo. Ya habíamos dicho que nada más tú y Ale son las personitas que van a estar. Porque son los que siempre están aquí presentes conmigo y aparte de que ustedes se preocupan mucho por mí, chicos. Es la verdad, aparte son mis hijos adoptivos, ya lo saben ustedes que son mis hijos adoptivos. Chicos, voy a ir a traer un poquito de agua para poner ahora sí los chilitos. Y ahí Ingrid, te ríes chistosa. Sí, me río chistosa. Te pasas, ¿eh? Ya me va a dar pena reírme. Chicos, les digo una cosa, hay veces que me dicen ustedes, Ingrid esto, Ingrid el otro, y después ya me da pena. Porque no sé, porque como nunca estaba acostumbrada a que alguien me pusiera tanta atención. Nadie, se los juro, nadie. Ingrid era desapercibida en esta vida. Y ahorita ustedes me dicen cosas bonitas y aunque no crean van a decir, no me chiveo, siento bonito, pero cuando me dicen algo, miren chicos, no tengo ceja, ¿ya vieron? Miren, ¿se acuerdan que les dije que Ingrid a veces no se maquillaba y que bla, 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 y que no sé qué? Miren chicos, esta soy yo sin maquillaje. Para que ustedes el día de mañana, si un día nos llegamos a ver, no se vayan a asustar de mí si me llegan a ver sin maquillaje. Porque miren, tengo pequitas, tengo lunares, tengo bigote, tengo de todo, soy una persona normal. Voy a traer agua, chiquillos, espérenme un poquito, ahí me van ayudando, faltan 3 y aparte subirte, déjala y solo he venido 3, solo no, tranquila. Chicos, voy a traer rapidito eso, Chicos, les dije que ahorita se me iba a quitar el dolor de cabeza. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a tomar ay, ya se me están empezando a poner los pelitos dietececitos, pero del calor, no crean que es por otra cosa, es que me da el calorcito y se pone así. Chicos, voy a traer el agüita para ir poniendo, miren, porque ahora sí ya está empezando a agarrar el calor el pollo. Ya una vez que está empezando a hervir y ya está empezando a soltar todo estas burbujitas y esta grasita que va soltando, que por cierto, ahorita se la voy a retirar, ¿ok? Nada más voy a esperar que suelte un poquito más. Entonces ya vamos a ir haciendo el arroz, picar toda la verdura. Primero voy a traer el agua, ¿ok? Ingrid, ¿hay qué requisitos para que me pongas a hacer eso? Para de moderador, mi reina, nada. Pues es que mira, corazón, es que como Alecita y ellos siempre están conmigo y normalmente, pues para poderles yo dar ese permiso, pues deben de ser con personitas que realmente están constantes aquí conmigo.
no en mala onda, pues, ¿verdad? Porque no es que no quiero que te comprometas a decir, ay, tengo que estar ahí. O sea, tiene que ser que a ustedes les nazca, chicos. Yo no puedo obligarlos a nada, ¿me explico? Ustedes son libres de hacer lo que quieran. Y esto es porque Leonelcito y Alecita, ellos siempre han estado aquí y ellos me pidieron ayudarme desde un principio. Entonces yo me siento feliz y les di, no les di, me siento a gusto que ellos me ayuden. Y ellos desde que empezaron así, ellos siempre están aquí, porque si necesito, si por ejemplo pongo a alguien y de repente se va, pues entonces lo voy a tener que estar quitando y así, y no me gustaría pues que ustedes se descontrolaran en ese sentido. Mm, tranquila, güey. No, corazón, pero mira, vente. Tú vente, mi niña. El día que tú estés aquí, a lo mejor puede ser que Alecita un día no pueda venir, o otro día que a lo mejor no venga, ¿cómo se llama? Leonelcito. Ay, se me iba a venir el nombre de Iram. Iram, yo creo Iramcito, algo estás pensando de nosotros, ¿verdad? Este, mm, a lo mejor que no están, pues yo ya te tengo contemplada a ti, mi reina. Nada más que me tienes que decir bien tu nombre, lo olvido, lo olvido. Y luego, chicos, ustedes me cambian su nombre de usuario y la única que me avisa es Alecita. Ella me dice, soy Ale y ella ya sabe que pues me avisa cuando... Si no se me olvida aquí sus nombres, me cambian los nombres ustedes cada rato. Alifán. Jimena, bienvenida. Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. He estado como un mes contigo, solo que casi no grabo. Ah, ok, corazón, muchas gracias. Es que a lo mejor muchos no escriben, es lo que le digo a mi esposo. Hay muchas personitas que no conozco porque no escriben. Pero nosotros somos porque siempre apoyamos y ayudamos a otras personas. Lo quieren solo para sentirse más que otras. Mi Iram, no falte ese bien bíblico. Ah, sí, Iram. De hecho, tengo unos personitas corazones que ya ustedes están como usuarios aprobados, ¿eh? Hay muchas personitas y creo que está entre Viner. Hay muchas personitas que lo tengo como usuarios, que sus mensajes no quedan en revisión. Sus mensajes entran directo y ustedes, como son usuarios aprobados del canal, no tienen ninguna restricción ni nada al momento de entrar, no los ponen en revisión ni nada. Ustedes tienen toda la libertad de escribir y directamente su mensaje entra. Eso es porque tengo a varias personas como usuarios aprobados y cualquier cosa que escriban no los van a mandar a revisión. Ingrid, te ves linda sin maquillaje. Muchas gracias. Gracias. Es que Marco Guerrero dice, ¿sí te llamas Marco Guerrero? ¿Qué andas cocinando, Jimena? Estamos haciendo, mira, estamos cociendo pollito porque vamos a hacer un pollo así como tipo estofado. Bueno, chicos, ya hay un moderador ayudando y dejen de pedir, por favor, luego lo pueden hacer. Chicos, dejen de spam y luego les toca a Leonel. Sí, voy a traer el agua, chicos, ya para ir poniendo los chilitos. Ahorita me van contando quiénes andan por ahí. Yo soy Ali fan. Ah, sí, cierto. Fan de Karina Ali fan, sí, cierto. Qué rico, gracias. ¿Saben qué es lo que voy a hacer, chicos? Tengo un pizarrón ahí le digo a mi esposo, ¿sabes qué, amor? Yo tengo que ir apuntando cosas porque sí me acuerdo, pero cuando son cosas que no las, como muy frecuente, no estoy en contacto con ellas o así, tanto como en personas, con las cosas o así de la vida en general, como que las olvido en ratitos y después me vuelvo a acordar. Entonces, no sé por qué me pasa eso. Entonces le digo a mi esposo, me voy a poner mi pizarrón aquí, miren, aquí. Y aquí voy a apuntar todas las cosas importantes, perdón, que les quiera decir y el nombre de las personitas. ¿Se dan cuenta que traigo muchas ideas? A todas las personitas que se cambian nombre de usuario y que se me olvidan los nombres, porque no sé por qué me pasa eso, chicos. Tengo muy mala memoria. Mm. Ay, corazón, claro que sí, mi reina. Y luego te mandé mensajito. De hecho, cuando te mandé el mensajito, apenas me estaba sintiendo un poquito mejor porque te digo que me he sentido bien mareada. Y es verdad, chicos, tú puedes sentir mareo y se te quita un ratito, pero ya el mareo
que no se te quita después de rato y que te causa náusea, no puedes estar de pie, aunque tú quieras, no puedes. Y en cuanto me sentí mejor, me dice mi esposo, ¿qué estás haciendo? En vez de que descanses un ratito y para que estés al ratito más mejor, más tranquila, le digo, es que le estoy mandando un mensaje a Lesita porque hoy es su cumpleaños. Y me dice, ok. Le digo, acabo ya me siento mejor. Soy Lola de Argentina. Buenas, corazón. Dice, para hacer que escribiste bendiciones. Hola, Luna, muchas gracias. Bendiciones a ti, corazón. Gracias por estar aquí con nosotros. Feliz cumpleaños, Ingrid, como modo de suscripción semanal. Falte mucho. Ingrid, recuerda la fecha de mi cumpleaños, aunque falte mucho, el 21 de noviembre. Ay, pues sí me voy a acordar, chico, porque Leonel casi vas a cumplir años un poquito antes que yo. Yo cumplo en octubre, chicos. El otro día ya les dije el día que cumplo años, a ver si me ponen atención. Deletrea. Ay, se pasó. Dice, así podrás hacerte la lipo. ¿Quién se va a hacer la lipo, corazón? Yo soy la que debería hacerme la lipo, ¿eh? Aunque me pongo faja, chicos, para que supuestamente me pare más derecha, miren, porque Ingrid normalmente sí le da así. Entonces me tengo que parar derecha, por eso traigo la faja para que me haga una corrección de postura y para que me amarre un poquito la panza también guanguita que tengo. Y no, hombre, ¿cuál? La faja me viene guango, la vengo doblando también. Ay, no. Chiqui, 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 chapachón. Chapachón. Amor. Amor. ¿Estás afuera? Ay, Arce, no me hace caso. Miren. Nomás lo único que voy a hacer es que le voy a quitar la cola. La pura colita. Tienen 1, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 chiles. 1, 2. Son 7 chiles guajillo, chicos, ¿ok? El chile de árbol lo voy a poner a tatemar para que le dé otro saborcito. Le voy a poner un poquito de agua y hay que ponerlo a cocer. Este lo voy a poner acá. Ay. Les soplo como los cacheros de Kiko. Ya me está dando calor, chicos. Me está dando calor. Me dan ganas de amarrarme una colita. No, yo no soporto traer cabello aquí, ni traer el cabello mucho en la cara. Por eso el fleco de repente me lo empiezo a hacer de lado. Pero me gusta traer flequillo, chicos, para que me tape la frente de papa que tengo. Amor, andas tapando los pajaritos. Ay, chicos, mi esposo, mi hermano se debe estar acordando de mí, pobrecito. Mi esposo subió a los conejitos ya aquí en el balcón. Ay, están bien gordototes. Hagan de cuenta que son así, miren, un tamalón. Bien grandotes, son dos. Están bien grandes y se ven bien bonitos, blancos, blancos. Y con las orejononas que tienen. Y ellos andan feliz corriendo ahí bien a gusto. Y andan con los dos cuyitas, que es la copa y la moca. Y ahí andan los 4, los 2 conejitos con las 2 cuyas. Y ellos ahí andan bien felices de la vida. Mira, vamos a fijar el mensaje de Leonelcito. Ingrid, yo cumplo el 22 de noviembre. ¿En serio, Marco? Saben que ustedes no se me va a olvidar porque mi mamá cumple años en noviembre también. Mi mamá cumple años en noviembre también. Y yo en octubre. A ver, el 22 de noviembre. Ay, pues me acuerdan, chicos, me acuerdan, ¿eh? Me acuerdan unos días antes porque cuando cumplan años, porque vamos a ver, vamos a planear qué vamos a hacer con los cumpleañeros.
Rulas, buenas noches, Rulas. Mm. Tauro. Lola dice, discúlpame que me meta, dice, pero cuídese y mareos no será un bebito. Ah, si no, para la acidez. Eso me lo... Cucharada de bicarbonato, sí, y agüita oso. Sí, corazón, de hecho sí me voy a... De hecho tengo unos saliuvas, así se le llaman, que es que no sé cómo se le llaman esas cosas. Y... Ay, mi esposo los compra mucho. No tengo... Ah, miren. Picot, picot, picot. Mentira, tomo de estos, miren. Tomo estos y ahorita de hecho me voy a tomar uno, pero si me lo tomo voy a estar aquí repitiendo más, me da de eso. Pero respecto a los mareos, fíjate que eso lo tengo descartado, chica. Gracias a Dios, por ahorita me estoy cuidando, bendito sea Dios, muy bien. Tengo el DIU, no me preocupo mucho. De hecho, ya tengo con el DIU, a ver cuántos años tengo. Hoy, chicos, yo tengo, ¿saben cuántos años tengo con mi dispositivo? 14 años, chicas. ¿Ustedes creen? Tengo 14 años con el dispositivo y no me lo he quitado. De hecho, ya fui, me lo revisé con la ginecóloga y todo. Me dice que está muy bien, que no hay ningún problema porque el que me lo pusieron para 10 años. Pero cuando me tocó quitármelo, entró la pandemia, chicos, y yo no pude írmelo a quitar porque imagínense dónde me iban a atender. Entonces dije, yo todos esos 2 años estuve con miedo, pensando que no me vaya a pasar algo malo por traerlo más tiempo de lo que me tocaba. Y cuando voy con la ginecóloga me dijo, no, ¿qué te pasa, Ingrid? Me dice, ¿quieres tener bebés? Y le digo, no. Me dice, entonces, ¿para qué te lo quieres quitar? Le digo, pues quítemelo y póngame otro. Y me dijo, no, me dice, ¿por qué te lo voy a quitar? Nomás te voy a lastimar. Sí, porque hagan de cuenta que mi dispositivo, nosotros tenemos así, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Y el dispositivo es una T donde obviamente está tapando estas dos paredes, que es esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el dispositivo? Que mi dispositivo, en vez de estar tapando estas dos paredes así, o sea, así, lo que está haciendo es que está así, está inclinado. Y el hilo se me metió. Y yo ya no tengo el hilito ni nada, ni se me siente, no me lo encontró la doctora ni nada. Me dijo, pues el hilo, quién sabe para dónde se te fue. Me dice, pero no tienes nada, me hice radiografías, me hizo un ultrasonido, me checó y todo está perfectamente. Lo tengo chueco, claro, pero me dijo que no estaba en una posición donde tuviera riesgo de quedar embarazada. Y eso ya tengo, a ver, ya voy para pasadito de 2 años. Y me dijo que podía que tenerlo con él hasta que tuviera 39 años. Entonces todavía lo puedo tener más tiempo, chicos. Todavía puedo tener más tiempo el dispositivo. Ojalá y nunca pase nada, pero mientras me esté checando. Aceite, sí, corazón. De hecho, ahí le voy a poner, tengo una botellita de aceite de olivo y le voy a poner con romero. Mi esposo le pone unas gotitas de aceite con romero porque dice que su abuelita esto lo hacía. No más que como les digo que yo también me sentía mal, dije, le voy a poner las gotas porque esas gotas que les pongo tienen lidocaína. Y la lidocaína pues ayuda para aliviar un poquito el dolor. Y ahora pues, ¿qué le está pasando a todo esto? Alivia un poco el dolor, chicos, y pues sí. No sé, Ingrid, ¿qué te pasa? Porque a veces me agarra bien esta... ya sé, chicos, ¿qué voy a hacer? Espérenme. Es que yo no sé por qué batallo tanto en vez de ponerle mejor la caja. Tengo un conector donde es una caja grande donde nada más van los cables de USB. Pero ¿para qué batallo tanto? Si se me está desconectando, pues nada más fácilmente le quito y lo voy a poner directamente en la cajita. Ya, ahora sí, perdónenme la vida, chicos. Pero sí le voy a poner eso, mi reina. Espérenme poquitín. Ay, ¿saben una cosa?
lavando una tapadera, chicos. No tengo muchos trastes y batallo mucho con las tapaderas. Por eso les tengo que andar poniendo aluminio. En el rollo de cuando nos robaron todo en la casa, me robaron todos los trastes, todo me quedé. Ay, ya les dije que me quedé literalmente sin nada. Me dejaron sin nada, chicos. Ah, no, les platiqué la historia de cuando se quemó mi casa, ¿verdad? De que me quedé también en la calle y que dormí. La otra historia de que cuando me robaron, que recién nos venimos aquí, que me robaron todas las cosas y que me dejaron sin nada, pues también me robaron mis trastes, todo. Me dejaron ahora sí a pelito. Desde a partir de esa fecha, chicos, me ha costado muchísimo volverme a levantar, volverme a recomendar. Se vino la pandemia, muchas cosas que sinceramente mi esposito y yo hemos luchado mucho este tiempo por volvernos a acomodar después de estas cositas que nos han sucedido. Por eso le dije el otro día a Leticia que yo no cambiaba a mi esposo por nada, porque los dos nos ha tocado desde abajo batallar mucho. Nos hemos aprendido a conocer los dos. Hemos mejorado mucho los dos, tanto como persona y tanto en la relación, porque cuando nosotros iniciamos, mi esposo, imagínense, mi esposo es más chico que yo. Tenemos 8 años juntos, chicos, 8. Imagínense, yo cuando conocí a mi esposo, yo tenía 29 años, chicos. Imagínense, échenle pluma, mi esposo estaba más chico. Tampoco no se vayan al extremo creyendo que era todo un bebé, tampoco, porque tampoco no soy así. Lo que pasa es que cuando yo lo conocí, él no me dio esa impresión de ser una persona joven. Yo pensé que estaba así como de mi edad. Y ya cuando supe y su edad y todo, dije, chin. Pero lo único que como él ya había estado anteriormente en una relación y ya tenía hijos, dije, bueno, no estoy siendo una persona abusiva, creo yo, porque esté más joven que yo, ni tampoco creo que estoy abusando de su inocencia, se puede decir, o de él, porque yo ya era una persona ya más grande y obviamente ya que yo ya había tenido, ya tenía hijos, pues. Entonces dije, no me siento tan mal, no me siento tan mal de estar con él porque, ay no, mejor no voy a hacer un café. Dije, no me siento tan mal de salir con él porque sé que no está tan chiquicito. Dice, acá viene la pastilla y la sal, y si no uso, pero no, solamente prefiero el bicarbonato. Porque eso me pasó, se toma una y día en ayunas me vas a hacer de rico. ¿De dónde sos? Ay, Lola, creo que te entendí un poquito, mi reina. ¿Tú de dónde eres? Así como hablas me afigura que eres como de Chile. Dime de dónde eres, mi reina. Yo tenía una conocida que era de Chile y hablaba más o menos como tú. Me gusta la verdad el acento de otras partes. Voy a hacer un rico estofado, corazón, un arrocito blanco con elotitos. Mira, aquí tengo los elotitos, nomás que el elote va a ser de estos de lata. Y voy a hacer, pues ahorita para hacer la salsita colorado, pues estamos cociendo los chilitos. Para eso, obviamente, ya tenemos que ir poniendo estos chiles de árbol a tatemar, porque los que son los guajillos los voy a hacer cocidos. Los tomates los vamos a utilizar en crudo porque obviamente de todas maneras la salsa va a hervir todavía, así es que no van a estar totalmente crudos. Y le va a dar un sabor como atatemadito más rico. Entonces eso es lo que voy a hacer, espérenme. Voy a poner los chiles a tatemar, estos chilitos de árbol. Y de aquel lado pues ya tengo para preparar un arrocito blanco. No lo voy a hacer con mantequilla, va a ser nada más totalmente blanco. Ahorita les voy a decir cómo lo voy a sazonar para darle ese rico saborcito. Y le voy a poner los elotitos. Voy a ponerle un poquito de aceite. Hoy me sorprendió mi esposo, chicos, porque hizo dos cosas, una buena y una mala. Que por cierto, la mala ya no me quiero ni acordar. Ya ni me quiero ni acordar porque me hace enojar.
que yo no entiendo es por qué mi estufa el gas está tan bajito. Los chiles ya están. Gas sí tengo, chicos, porque acaba de comprar gas mi esposo, pero no entiendo por qué está tan bajito. No sé si las tengo que volver a destapar las líneas del gas, porque hagan de cuenta que lo que hago es que destapo toda la estufa. Le quito todos los quemadores y todo. Y donde están las bombitas, donde sale el quemador, donde sale el gas, pues esos son como las líneas del gas, algo así, y se tapan. Entonces lo que hago es que les pongo desengrasante en la parte de arriba y como se le mete, ahí le tengo que estar metiendo algo para que se destapen y todo. Y es un rollo, pero pues lo tengo que hacer, chicos, porque si no, luego ¿cómo cocino? Ya le dije que Ingrid es multiuso, yo tengo que estar viendo cómo solucionar sola mis cosas. ¿Y por qué? Porque mi esposo no tiene paciencia para hacer las cosas y yo mejor lo hago solita. Ya casi acabó. Claro que sí te leo, Leonel. ¿Por qué, corazón? Ya te vas a ir. Estás enojado, Leonel. Ah, mañana hay clases. Nos vemos. Cuídate. Cualquier chisme me lo cuenta el lunes. Sí, corazón. Barmesi. ¿Qué es eso, amor? ¿Por qué dices Barmesi? Hola. No hagas eso. No lo coloques. No hagas eso. No lo coloques. Por eso se tapan las líneas del gas. ¿Sí? ¿En serio? Es que no sé cómo limpiarlo. Como luego es que haz de cuenta que si no las limpio de todas maneras se me tapan, entonces para destaparlas pues le tengo que poner el desengrasante en el hoyito y luego lo que hago es que con una aguja les empiezo a estar picando. Pero exactamente lo que dices tú, si no lo hago de una manera correcta, haz de cuenta que lo que hago es que la grasa, como es un tapón, lo empiezas a hacer más adentro. Y sí me ha pasado que de repente no sale nada y tengo que estar echándole más y más, buscando la manera de cómo quitarle toda esa grasa y pues ya las destapo. Pero de un y de repente como que no sé por qué pasa esto, pero bueno. De un y de repente, déjenme apuro porque me trae con esa preocupación de por qué está tan bajito todo. Aquí ya tengo el arroz, chicos, una taza y media voy a hacer. Pero tienes toda la razón, no lo voy a hacer, voy a buscar otro método de cómo hacerlo. Por Lionel Messi, ¿por qué dices Lionel Messi, amor? Por lo que hiciste ahora, ¿verdad? Porque sabes que me haces enojar. Voy a cenar salchicha con la salsa de pollo. Es que no he hecho mi abuelita toda la salsa y la revolvió con salchicha y un poco de espinacas. ¿En serio? ¿Sabe rico, corazón? Sabes que a mí me gustan mucho las salchichas guisadas. A mí sí, recuerdo la primera vez que hice una vez unas salchichas a la mexicana en un lugar donde estaba viviendo ahí con una familia. Y recuerdo que me dijeron, ay, que qué cochina era, que porque estaba preparando eso de comer. Y le dije, dije, cochina, dije, pues, mira, porque no había nada en el refrigerador. Y recuerdo que esa persona estaba preocupada porque no había nada de comida. Y dice, no, es que no he desayunado, no tengo comida. Le digo, ¿cómo que no tiene comida? ¿Qué es lo que hay en el refrigerador? Le digo, ¿puedo ver? Me dice, sí, y había salchichas, tomates, cebolla y cilantro y chiles. Y le digo, ¿cómo que no tiene comida? Le dije, sí, tiene salchichas, tomate, cebolla y cilantro. Me dice, pero es que ¿cómo las voy a hacer? Ah, ahorita se las preparo. Y las preparé a la mexicana y me dijeron, ay, guácala, ¿por qué estás haciendo eso? Que no sé qué. Y cuando las probaron, me dijeron, ay, están buenas, ¿verdad? Dije, ah, ¿verdad? Por eso no se debe de decir guácala la comida sin antes probarla. Claro que hay cosas que si no te gustan, pues no vas a decir, qué rico. Hay que ser sinceros, pues no, no me gustó, es algo que no es de mi agrado. Pero decir antes de probar las cosas que qué asco o algo, y ya después que lo probaron dijeron, ay, Ingrid, te quedó bien perris, ¿verdad que sí? Y chicos, el arrocito, a ver, el pollo, para empezar, a ver, ya va a estar, le falta un poquito. No sé por qué está pasando esto, pero yo estoy segura que de que no se me va a acabar el gas, no se me va a acabar el gas, chicos, porque mi esposo lo acaba de comprar, creo que no la semana pasada, y llena,
no es mucho, creo que son 20, no sé si son kilos, algo así. Ay, yo ya no, yo ni cómo acomodarme el cabello. Y todo bien. ¿Por qué no me saliste? ¿Qué es eso, Kenita? Ingrid, dile yo ni que me la custodia de Tanito bebé. No, hombre, se nos suelta sus enanos, son su vida. La otra vez que me dijiste es que por qué no subía ningún video. Tengo muchos videos, corazón. Y de hecho abrí otro canal. Todavía ese canal apenas le tengo. Estoy buscando el nombre porque quiero ponerle algo que no sea un canal que sea directamente mío, porque no les voy a compartir nada más cosas mías. Va a ser cosas que pasemos en familia, momentos, lo que sea. Pero ahorita lo tengo en espera porque primero primero me quiero estabilizar un poquito en y ya después me voy a organizar para ir subiéndoles clips en el otro canal que abrí. De hecho todavía no tiene banner ni nada, para que no me pregunten ni nada. Eso, chicos, todavía no está abierto, pero todavía está así. Yo le puse nada más ahí un nombre medio X para después acomodarlo y ahí voy a subir todos esos videos, pero en esos videos la mayoría sale mi esposo, chicos, pues es que mi esposo y yo estamos 24/7 juntos, entonces todos los momentos sale él y le digo, pero ¿cómo no quieres no quieres salir tú? Le digo, ¿y cómo le hago para taparte? Tengo que editar esas partes donde sale él porque no quiere que saque su cara como si fuera muy importante, le digo. No sé por qué mi esposo no quiere, chicos. Entonces por eso no subo esos videos de mis bebés. Y aparte me hizo enojar. Porque hizo algo, que se cortó el pelo, chicos, se cortó el cabello. Él bien mono, y de repente para y lo dice, ay, dice, me voy a cortar el pelo hace un día de estos casi pelón, dice, porque tengo calor. Y de repente estaba yo recostada porque les digo, poquito antes, eso les estoy hablando de que fue como a las 5:30, casi 6, y de repente escucho, y volteo a verlo, le digo, te pasaste de lanza, la verdad. Me dice, ay, qué sangrona eres, que no, ni me voltees ni a ver, le dije, ni me voltees ni a ver, sí, pilú, no, a pelona, Coco, no, tampoco, por eso está diciendo yo creo lo de Messi. Y le dije, pues ahora para que se te quite, no te voy a hacer piojito hasta que no te crezca el pelo. Y es verdad, chicos, no les voy a hacer hasta que no le crezca el cabello, porque a mí no me gusta que esté así, ay no. Me dice que soy bien sangrona, pero yo no estoy acostumbrada a verlo así. Cuando yo lo conocí, no estaba así, y a mí no me gusta no me gusta que esté pelón. Voy a echarle, chicos, los elotes, ¿ok? Estoy utilizando una lata. La lata, no sé cuánto es lo que equivalga a la lata normal de elote. Es que la tiré. Creo que son como 400 y feria de gramos de elote. Pues eso es lo que le voy a... Pongámosles que 400 gramos de elote para 1,5 tazas de arroz. Ustedes le pueden poner 2 tazas, o sea, eso es lo de menos. Yo le estoy poniendo esa cantidad porque pues me gusta que sepa mucho elotito. Ahora sí. Bueno. Miren. Así es como voy a dejar los chilitos, ¿eh? Miren, aquí le hace falta este lado, le falta aquí. Me quiero apurar, ahora sí, espérenme un poquito. No la culpa es mía por mi ironía, porque un amigo dijo que me afectaba su vida, a que tú me engañarías. Yo no creía, me molesté, ya hasta perdí un amigo por haberte defendido, ay, 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 me equivoqué. Yo no bebía, pero el tequila me dijo que tus besos los podría borrar a tragos metido en una cantina y aún tengo heridas
heridas tuyas, porque cada canción me trae recuerdos y te juro que no miento, que no miento, que no miento, no te olvido todavía. Mil heridas, mil botellas me he tomado por tu maldito recuerdo en mil cantinas, mil cantinas. Mil cantinas donde quería olvidarte, no te olvido, no te olvido, no te olvido todavía. No es cierto, no le canten a nadie nunca, chicos. Mira. Ahora sí. Listo. Chilitos. El arroz ya se sacochó un poquito. Esa Ingrid. Vamos a empezar a agregarle el agüita, ¿ok? Le voy a poner 3 tazas y media, chicos, 3 tazas y media para una taza y media de agua y el agua ya se la voy a agregar caliente. Con eso va a quedar bien esponjadito, así. Perris, perris, ¿eh? Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchitar. Si te llevo serenata, como quieras te va a correr mi papá. Dime, dime, dime que no quieres que te quiera. Esto va a estar a tu manera. Le voy a poner 2 cucharadas, chicos, de consomé. Una. Ay, ay, ay. Yo no soy como estas que andan por ahí. Así. Así les tienes que decir a Lesita, a los chicos. Así. Diles que no eres de esas que andan por ahí. Yo estoy muy decepcionada, chicos, muy decepcionada. Hola de nuevo, dice Iram. Iram, te me fuiste ese Iram, ¿eh? Mira, porque te fuiste, ya hasta se me pusieron los pelos de punta. No es cierto, Iramcito, ya sabes que tú siempre vas a estar bienvenido aquí. El Rulas, Ingrid, léame, porfa. Dime, Leonelcito, mi vida, corazón. Dime qué pasó. De Tijuana. ¿Desde dónde nos transmites? Soy nueva, dice Estrella. Primera vez que me... En serio, corazón, es la primera vez que te salgo. Los lunes y los miércoles estamos aquí en la tardecita, corazón. Bueno, tarde de Tijuana y noche para muchos de ustedes, ¿verdad? Por lo pronto estamos aquí a partir de entre 7:30 y 8 de la noche. Para ustedes, le digo entre 7:30 y 8 porque ya saben que no estoy puntual a las puras 7:30, chicos. Yo les soy sincera, la verdad, la verdad. Pero aquí estamos, lunes y miércoles por lo pronto, ¿sale, vale? Y te puedes venir con nosotros, estamos transmitiendo desde Tijuana, corazón. Mira, recetitas caseritas, deliciosas. ¿Qué es lo que les dice la Ingrid? ¿Qué es lo que les comparte la Ingrid? Recetitas deliciosas. ¿De qué me perdí? Mira, de nada, corazón, estamos aquí en la plática. Ya saben que la Ingrid es muy chismosienta. Que les platica tantas cosas a la vez y ya después ya ni me acuerdo qué estaba hablando. Lo único que les puedo decir que mi pelador ya está bien churido. Ay, de las cosas que le estaba diciendo, chicos, si te perdiste de algo, Leoncito. Estaba diciendo que mi esposo hizo una travesura el día de hoy que no me gustó. Se cortó el cabello de una manera que no me gustó y le dije que no le voy a hacer piojito hasta que no le crezca el cabello. Le dije no. Y me dijo que era bien sangrona. Ay, eres bien sangrona, me dijo, te pasas. Ay, le digo, no me puedes obligar a que me guste algo. Me dijo, ¿y qué tiene de malo? Me dice, o sea, nada más porque me corté el cabello ya no te gusta.
No, le dije, yo respeto tu decisión, pero eso no tienes por qué obligarme que te diga que no me gusta. Y me dijo, eres bien sangrona. Le digo, ay, ¿qué prefieres? ¿Que te eche mentiras y que te diga que sí cuando no es cierto? No, 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 le digo. Y eso es algo que mi esposo tiene, que se enoja porque dice que a veces le digo cosas y le digo, amor, es que debes de enseñarte que prefiero yo hablarte con la verdad a que te esté diciendo mentiras. ¿Para qué le voy a decir algo que nada más que es algo que él quiere escuchar y que a mí no me hace sentir a gusto? No, yo tengo que decirle la verdad. Claro que de una manera que no lo haga sentir mal, ¿verdad? Porque también hay que saber cómo expresar las cosas que no nos agradan. Pero él sí me dice, le digo, yo prefiero decirte la verdad. A mí me gusta que mejor una amiga o un amigo o algo que me digan la verdad así en mi cara a que me estén diciendo mentiras nada más por darme por mi lado. Y sinceramente yo prefiero que la gente sea más derecha conmigo, que a la vez no me voy a molestar, a lo mejor puede ser cosas que no me gusten porque no soy perfecta, pero valoro más eso, que me digan directamente las cosas a que me estén diciendo mentiras y resulte ser las cosas diferentes. Eso sí no me gusta. Y no peleo, pero simplemente me decepciono. Y cuando Ingrid se decepciona una vez de algo, ya valió. Ya valió, chicos. Ya valió, soy muy dura. Ok, el pollito vamos a revisar que ya está. Miren. A ver, voy por un tenedor. Y si te llevo rosas. ¿A ustedes les gusta, chicos? ¿Les gusta cómo cantan? ¿Les gusta esa canción? Se llama Dime cómo quieres. Ay, a mí me gusta mucho. Miren, chicos, el pollito ya está. Ok, les voy a mostrar así, aquí. Miren. Ok. Ahí de esa manera ya vieron ustedes que ya no tiene nada de, pues de esa sangrita que tiene el pollo, que ya está cocidito. Ahora lo que voy a hacer es esto, bien. Les leo, corazones. ¿Quiere que le ayude yo, Ingrid, mientras Alecita no está? Si quiere, Alecita, ¿va a salir, corazón, o qué? Cuando era pequeña le quité la máquina cortada a mi abuelo y quedé pelón. En serio, Leonel. Ya te voy a poner, Leonel, ¿ok? Sí. Ay, no te preocupes, Leonel, no pasa nada. No te preocupes. No pasa nada, corazón. Yo sé que a veces ustedes tienen cosas que hacer, miren. Pero ustedes ya saben que si quieren ver cómo nos queda la recetita y no se queda, ahí se queda guardada y ahí pueden ver, miren, ahí está el pollo, chicos, ¿ok? ¿Mm? Espérenme. Estoy queriendo hacerme un café, chicos. Me quiero hacer un café y no puedo. Y es y es Rulas, tú estás en ese tema, ¿verdad? Yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, pero ¿qué se puede hacer, chicos? Hay veces que la gente toma decisiones y no sabemos realmente qué es lo que hay detrás de la vida de ellos. A veces ellos, obviamente, ¿verdad? Ellos nada más van a enseñar las cosas que ellos quieren, pero yo no me agradó mucho. No me agrada mucho. Estoy muy decepcionada de este caballero, la verdad. Muy decepcionada. Caballero, la palabra caballero le queda muy corta, o creo que no, la palabra caballero le queda muy grande a este señor, joven señor, porque ya tiene un hijo.
Pero pues bueno, nadie somos para juzgar. Simplemente digo, no me gustó y ya. Ok, chicos, voy a poner las papas y las zanahorias. Ok, esas las voy a poner a cocer aquí en el caldo. Poquito en lo que voy a ir moliendo la salsita y todo eso. El arroz no le corregí el sabor, voy a checarlo. Listo. Fíjense que el arroz quedó bien así. Siento que poquitito, a mi gusto, poquitito de más de sal a mi paladar. Es que mi paladar es muy exigente para la sal, chicos. Yo no puedo usar sal mucho porque hasta me irrita todo eso. No puedo mucho. A la zanahoria. Tengo que ir a comprar un pelapapas, chicos, no tengo. Muchas cosas que me hacen falta. Pero en esta vida, chicos, no te puede detener un objeto que no lo tengas. En esta vida le tienes que buscar cómo hacer las cosas, tengas o no tengas. Yo me acuerdo que cuando recién nos vinimos para acá, que nos robaron todos, estuve mucho tiempo así. No tenía refrigerador, porque el refrigerador que teníamos para robarse, no se pudieron llevar todo el refrigerador. Lo que hicieron es que las líneas del gas se las rompieron para robarse todas las líneas del gas, porque creo que son como de cobre, algo así, y todo el cable. Entonces me dejaron todo el refrigerador entero, pero me quitaron todo el cableado, las líneas de gas y todo. Entonces nos aventamos un tiempecito mi esposo y yo sin cositas. Nos costó mucho. Y les digo la verdad, gracias a Dios estoy dentro de una familia tan hermosa, porque yo no tenía, chicos, nada. Dejaron a mis hijos sin ropa y sin nada. Y tengo una suegra tan linda, que mi suegrita, como me ayudó mucho en ese tiempo. Espérenme. Obviamente porque, pues imagínense, no teníamos trabajo, ni mi esposo ni yo. En ese tiempo nos acabamos de cambiar de casa y luego me dejan sin ropa y sin nada. Sí, mi esposo proveía y todo eso, pero no era igual. Ahorita vengo, chicos, voy a lavar esto. Ya me iba a llevar la tabla en vez de llevarme las zanahorias y las papas. Ay, no. Oigan, por ahí van a escuchar que va pasando el del pan. Es que aquí donde nosotros vivimos, chicos, es una colonia normal. No crean que es un lugar privado ni nada de eso. Así es que se escuchan los ruidos de todo. De todo. La zanahoria, chicos, la voy a partir en rodajas. No muy delgadas. No muy delgada, lo vamos a hacer para que no se vaya a perder. Ay, Ingrid, cuidado con los dedos. Oye, Leonel, ¿qué no te había puesto yo? Ya volviste. Hola, chica, ¿qué estás preparando? Sergio, David, estamos preparando un estofadito de pollo, un arrocito blanco, que por cierto el arrocito acá está, mira, ya casi está a punto de estar. Aquí tengo hirviendo desde hace rato. Ya cocimos el pollito. Este caldito que está aquí es del pollo que teníamos cociendo. Vamos a agregar las papas. Oye, ¿cómo te metiste? ¡Ay! Te pasaste, pedacito de carne.
¿Quién te dijo que te metieras aquí con la mamá? Para esto, chicos, voy a partir la papa a la mitad y de la mitad así, a la mitad, ¿ok? Y de ahí voy a ir sacando unos cuadros más o menos de este tamaño, ¿ok? Que no esté muy chiquito, ¿sale? Amor de mi vida, vete para allá, bebés. Sergio, gracias Sergio, gracias, saluditos desde aquí, desde Tijuana. Mira, estamos aquí en Tijuana cocinando. Miren chicos, ven que les digo que ando muy distraída, ya me dio un llegue en el dedo, ¿ya vieron? Hay que tener cuidado. De hecho, quiero comprarme un cuchillo que no esté tan, otro igualito a este, pero que no esté tan largo, mínimo que esté un poquito más cortito, porque yo tengo mis manos chicas, miren, no están muy grandes mis manos, chicos. Miren cómo sí me corté un poquito. Es que me haga de cuenta que me di así con la punta. Por eso. Pero no es nada grave. Déjame nada más. Me apachurro lo más que se pueda. Cuando se corten así, chicos, apachúrrense, 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 apachúrrense hasta que deje de salir un poquito de sangre. Porque si no, al momento de que están haciendo la preparación, la presión sanguínea tiene que ir bajando. Entonces van a hacer un regadero. Y es mejor así. Bueno, este trapo no, ya no lo puedo poner ahí porque ya está contaminado. No, déjenme, voy a lavar, miren, les dije, voy a lavar esto, chicos, espérenme un poquito. Bebé, hace para allá. Ahora sí, lo fui y lo lavé, chicos, porque el accidente que me pasó, sí, no estaba bien dejarlo así. ¿Ok? Y acá voy a agarrar otro trapo, no es el mismo, miren, aquí está uno y acá está el otro sucio, miren, acá está. Les explico para que no vayan a creer que Ingrid es medio cochinita, porque no. Miren, chicos, miren qué rico está el arrocito. Ay, está bien deli, ay, con razón. Vamos a dejar que las papas se empiecen a preparar. Ahora sí vamos a ir haciendo la salsita, ¿ok? ¿Se dan cuenta que se me olvidan las cosas, chicos? Tengo prendida esta parte de aquí. Esto le estaba dando así. Con razón me daba un olorcito como a calor, a caliente. Se me estaba quemando la cola de esa cosa, del comal. Ni modo, así es la Ingrid de distraída de repente. A ver, me voy a ir a acomodar este chengrete, miren chicos. Miren este chengrete que la Ingrid se le hace aquí, espérenme. Ya chicos, me tuve que hacer mejor una colita porque yo no aguanto el calor. Ok, miren, aquí ya están los chilitos, ok, chiles guajillos, ya tenemos arrocito listo, el pollo ya está cocido, tenemos por este lado haciéndose lo que es la zanahoria y la papa, nada más para, y en lo que preparamos esto, ok. Vamos a agregar los chilitos con todo y las semillitas, sí. Así mero mero. De todas maneras, acuérdense que la Ingrid lo va a colar ahorita. Si ustedes no tienen cómo colarlo cuando preparen esta salsita, chicos, les recomiendo primero retirar primero retírenle todas las semillitas, lo abren y ya después se lo retiran. Ay, no me gusta cuando se me ve la colita, es que tengo la cabeza muy chiquita, chicos, tengo la cabeza de huevo y no me gusta. Yo siempre me pongo apodos, ¿verdad? Es que no me gusta mi cabeza, está muy chiquita y no me gusta traer el pelo muy apretado. Jamás van a ver a la Ingrid así toda lambida, así.
No, nunca, nunca, porque la cabeza que tengo no me gusta. Un día me voy a poner extensiones, chicos, para que se me mire mucho pelo, así parezca yo muñeca barata, así como la cabezota y el cuerpecito. Así me quiero hacer. No, tengo una idea muy así que me quiero hacer el corte de pelo, pero me lo quiero dejar cortito desde aquí y me lo voy a empezar a dejar largo así. Pero como ahorita lo tengo todavía corto, todavía no le doy la figura, chicos, pero me lo voy a empezar a hacer así. Así es que poco a poquito van a ir viendo la peluca de la Ingrid, ¿verdad? Miren, voy a hacer los tomatics. Tomatics. Chicos, toda esta verdura yo ya la tenía lavada, pero como ya tiene ratito aquí, ya les dio el calor, no me gusta sentirlo así seco. Acuérdense que les estoy diciendo que voy a utilizar 300 gramos de tomate, ¿ok? 300 gramos de tomatito. Y, ok, vamos a agregar un pedacito de cebolla. Ok, un pedacito de cebolla. Vamos a ponerle ajitos también. ¿Qué será? Le voy a aventar unos, como a mí me gusta mucho el sabor a ajo, le voy a poner 3 dientecitos de ajo. Pero este ajito que le voy a poner, miren, le voy a poner estos dos, este fresco y los dos ajitos con el que pusimos a cocer aquí el pollo, se los voy a agregar, ¿ok? Pero ¿saben una cosa? ¿No quieren salir? Yo quería echar esos ajos porque esos ajos tienen mucho sabor. Yo creo que se consumió el ajo, amigos. Sí, ya lo vi, miren, aquí está. Sí, está consumido. Se consumió mucho el ajo. Le voy a poner 2 frescos, espérenme. Ingrid, ¿dónde pusiste los ajos? ¿Dónde pusiste los ajos? No lo sé, no lo sé. Esa Ingrid no lo sé, no lo sé, no lo sé. Sufro porque ahorita me lastimo. Ay, mi reina, ¿por qué sufres, mi reina? Espantaviejas, qué milagro que andas haciendo por aquí, espantaviejas. Creo que tú ya habías andado por aquí. Dime la verdad, dímelo, dímelo. Dime si habías estado aquí con la Ingrid. Con la Ingrid está bien local, le encanta cocinando. Pero lo que más le gusta es estar a ella chismorreando. ¿No te gusta platicar con la Ingrid? ¿No? Dime la verdad, dime la verdad. Dímelo. Mira, 2. Ya le había echado uno, chicos. Y miren, le voy a echar uno que esté más chiquito. Vamos a echarle este que esté más chiquito para que no esté muy fuerte el sabor a ajito, porque ya saben que mi esposo es medio cookies. De repente sale con una cosa y con otra. De repente me dice, ay, qué rico, sabe mucho a ajo. Y después me dice, ay, amor, todo le pones tanto ajo. Uy, me sacas el tapón. Me sacas el tapón, amor, le digo. A veces sí le digo, la neta ya me enfadaste, le digo, ya déjame en paz. Siempre me dices una cosa y luego me dices otra, le digo, tú estás loquito. Miren, chicos, les voy a poner, esto se llama achiote. Miren, esto es achiote. Este ingrediente lo utilizan para hacer el adobo de los tacos al pastor, o que le dicen en México tacos al pastor, que aquí en Tijuana son tacos de adobada. ¿Ok? Adobada porque no le ponen piña, no se sirven igual como allá en México. Pero este es el ingrediente, el ingrediente especial que tiene que llevar eso. Pero nosotros se lo vamos a poner para darle un sabor bueno a este guisadito, ¿ok? Los 7 chiles, guajillo, 300 gramos de tomate, un cuartito, menos de un cuartito de cebolla, 2 dientes de ajo y medio, porque son 2 dientes grandes y uno más chiquito. Le vamos a poner 50 gramos de achiote.
Vamos a agregarle también una cucharada de consomé. Miren, una cucharada de consomé. También le vamos a agregar pimienta, chicos. Para esto le voy a agregar... vamos a ponerle una cucharadita de pimienta, ¿ok? Acuérdense que la parte del centro viene equivaliendo a una cucharadita, a lo que les cuento de las medidas de las cucharas, ¿ok? También le vamos a poner una cucharadita, vamos a poner media cucharada de pimienta cayena, ¿ok? Media cucharada de pimienta negra entera, media cucharada de pimienta cayena. Vamos a tomar un poco de tomillo, ¿ok? Y vamos a echarle así una pizca. Y por lo último vamos a agregarle este ingrediente que ya saben que es de sal con ajo y perejil. Para eso le vamos a agregar una cucharada, ¿sale? Listo. Ahora sí. Agregamos el caldito, un poquito del caldito con el que cocimos los chiles sin que se vayan a ir las semillas para nada, ¿ok? Vamos a ver que no se vayan las semillitas. Miren. Ahí están, ya quedaron las semillitas, no se les fue. Ay, tengo ganas de estornudar, perdón. Perdón, se me fue. Corrí antes de que se me saliera. Ahora sí, chicos. Ay, los leo rapidito. Dice por ahí. ¿Y cómo va la comida? Ya va, corazón, ya va la comida, ya va, corazón. No, Ingrid. Atanito bebé. Ok. Ay. Chicos, voy a empezar a moler la salsita, ¿ok? Porque miren, esto, las verduritas, lo que es la zanahoria y la papa ya están listas. El pollo ya está cocido y el arrocito con elote, miren. Miren, el arrocito con elote ya está, ¿ok? Entonces, el arroz, el pollo, las verduras ya están cocidas. Ya lo último es esto. Y ahorita eso es el toque que le va a dar el plus que le va a dar este guisadito, ¿ok? Ay, una cosa, perdóname. Ay, chicos, qué frío, ¿verdad? Soy una mujer que estoy así todo el tiempo sudando y me desespero. Soy muy calurosa. Ingrid está cantando todo el tiempo y no le importa que le esté ignorando.
Les digo la verdad, con los 3 chilitos que le aventé ahorita, quedó bien perris. En serio, chicos. Ay, Diosito santo. ¿Por qué está tan rico esto, señor? ¿Por qué está tan bueno? ¿Por qué está tan buena la comida? Y miren, chicos, ahorita les voy a enseñar. No les puedo meter la misma cuchara, espérenme. Porque si les meto... A ver, vamos a agarrar esto. Miren, quiero que vean ustedes la salsita. Ustedes nomás aprecien, miren. Y la verdad, ay no, está bien buena. Que sinceramente ni me gustaría colarla, pero la voy a colar simplemente para que no esté, al momento de que uno esté comiendo, no se sientan esos grumitos, ¿ok? Nada más por eso la voy a colar. Espérenme un poquito. Miren, aquí es donde se va a hacer todo el merequetengue miren. Ya tenemos el pollito, ¿ok? El pollo regularmente yo lo pongo a cocer con todo y su cuerito. ¿Por qué? Porque de esa manera no le estoy quitando el saborcito y todo esto, ¿ok? Aparte a mí me sirve mucho porque yo se lo puedo dar a la hachiringa con todos los desperdicios de huesitos y todo eso, porque ella sí come pollito. Entonces ya le doy a mi chaparrita esto, miren, les doy esto, les doy, vamos a ir poniendo aquí. Como les comenté que no iba a hacer todo el pollo, chicos, nada más voy a hacer para lo que vamos a comer el día de hoy. Más que nada porque a mi esposo no le gusta mucho el pollo así. A mi esposo le gusta más la pechuga. No les digo que es delicadito el señor. Y le digo, pues no, mi rey, aprende a comer de todo porque la pechuga es más cara, ¿ok? Y esto debes de aprenderlo a comer. Pero no es por eso, simplemente que no le gusta la textura del cuerito y todo eso. Entonces, mira, ya puse 1, 2, 3, esta piernita te la voy a dar a la Paulette. Miren, esta es para Don Johnny. Para la Paulette. Y esta despelucada para Ingrid. No es cierto, no le voy a dar a la Paulette de esa, chicos, es mentira. Ahorita le voy a poner esta, mira, esta le voy a dar. No es cierto. No, le voy a dar otra más grandecita. Voy a poner más pedazos, pero no lo voy a hacer todo, miren. Ahí están. Nada más estos. Voy a dejar estos 2 trozos grandotes, miren. Que es el muslo. Y estos 2. Voy a dejar 2 muslos porque esos los voy a preparar en otro guisadito. ¿Ok? A ver. Ya que acabas el directo, sigo yo. Pues Ingrid, ya estamos aquí, perdón, llegué tarde. Yasmin Romo, gracias, bienvenida, corazón, gracias. No llegaste tarde, mi reina, llegaste hasta la mera hora. Mira, apenas ya preparamos la salsita y todo eso, pero ya sabes que si quieres ver cómo lo preparamos, pues ya nada más ahí cuando se quede grabadita la puedes regresar. Y ahorita para que veas si se te antoja, ahorita llegaste al mero punto para ver si se te antoja y a ver si te conviene o no conviene que le regreses la receta, ¿verdad? Porque claro, de eso se trata. Miren, chiquillos, voy a hacer esto. Oigan, se me quitó poquito el dolor de cabeza, o no sé si ustedes hagan que se me quite, chicos. Jacqueline Bautista, ay, corazón, gracias por estar aquí, Yasmin. También tú también, corazón. Oye, aquí, qué rico. Corazón. Miren, chicos, son cernidores, pero yo los uso para colador, para este tipo de salsas y todo eso, porque los coladores que son como de plástico y eso no te sirve. Este estaba así como miren. Por eso es que les digo que trato de dejar uno para lo que es grasa y todo esto, porque después está haciendo feo y la verdad no sé cómo quitarle estas cosas. No crean que soy tan experta en cuestiones de la limpieza y todo eso. Y esto, así estaba. Pero lo uso nada más para la repostería, cuando hago pasteles y cosas para cernir. Que por cierto ya tiene tiempo que no me aviento un buen postre, chicos. Es que ya les dije que ahorita estamos un poquito de crisis, así es que la Ingrid ahorita no le dice al esposo, amor, hay que hacer postres ni nada de eso. Miren, ok, voy a empezar a colar.
Dice Yasmin, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos, corazón. 3 míos, de mi pancita, y 2 que son de mi esposo, corazón. Tenemos 5 bebés. Bueno, no son bebés, en realidad ya están, los míos ya están grandes. Los únicos que son bebés son los que son de mi esposo, pero ellos están chiquitos. No tan bebitos, ¿verdad? No son bebés de brazos ni bebés tampoco tan bebés, pero, o sea, a comparación a los míos, sí. La más chiquita mía tiene 14 años, imagínense, chicos. 14. Uno tiene 18 y la otra tiene 21. La otra más grande tiene 21 años, chicos. Yo la tuve bien chiquita, la tuve a los 16 años a mi hija, a la más grande. La tuve bien chiquitita, o sea, era una niña cuando tuve una niña. ¿Ustedes creen? Miren, chicos, ¿ok? Ahí va. Vamos a empezar a agregar las verduras, ¿sale? Para eso voy a ocupar esto y ahí vamos a empezar. Miren, zanahoria y papa. Ahí está muy caliente. A ver, no me gusta estar perdiendo el tiempo con las pinzas. Ahí está. Ahorita les leo, corazones, espérenme un poquitín, denme nada más chancecita, un poquitín. Ahí está. Ok. Ahora, las verduras como están ya bien cociditas, chicos, hay que estarlo moviendo y agregarlo todo de una manera con cuidado, ¿ok? Para que no se vaya a ¿cómo se dice? No se vaya a desbaratar. Más que nada por las papas. Miren, para esto lo único que voy a hacer es abrirles espacio y así. Si ustedes no pueden hacer eso, no hagan las mismas locuras que yo, chicos, no piensen que ustedes tienen que hacerlo así. Yo lo hago de esa manera para que no se me desbarate nada. Ya está listo. Ahora sí, ya está hirviendo, hay que dejar que empiece a hervir ahorita todo esto junto. Ay, Dios santo, perdónenme, pero no alcanzo, chicos, no alcanzo, estoy muy enanita. Ya les platiqué que mi esposo hizo la cocina como si fuera para él. Bueno, la mandó a hacer como si fuera para él. Y la barra ni les digo, chicos, la barra, yo creo que la barra me llega de este tamaño. Y se supone que yo le había dicho que yo quería grabar mis recetas ahí para tener más vistas en la cocina. Ah, pues resulta que la barra me la hizo aquí. Entonces cuando yo estoy picando algo en la barra estoy así. Porque estoy muy chaparra. Miren, ya está. Voy a retirar todo esto, chicos, para empezarle a servir la comida a mi esposo, ¿ok? Espero que quiera comer. Ahorita vengo, dice, me voy a bañar. Ay, claro que sí, Rulas. Isaac, hola Isaac, bienvenido, gracias. Yo soy la mayor y es difícil. Tengo una hermana de 6 y un hermano de 2. En serio, es difícil, corazón. Mira, Paulette está bien, pero bien, ¿cómo se dice? Bien con ventaja porque es la única en la casa, chicos, Paulette. O sea, sí tenemos hijos y todo eso,
pero Paulette es la única, no hay bebés, es la única, no hay niños chiquitos. Los únicos bebés aquí, ya los que me conocen ya saben que son mi Tanito, mi Carnitas y la Cusita, pero la Cusita es muy traviesa, la verdad, por eso ella casi no la dejo que venga para acá, para la cocina. Es muy, muy, muy traviesa, la verdad. Ay, mides 1.30. Estás un poquito más chiquita que yo mido 1.59. Casi, casi. Ay, pues mira, tienes 9 años. No, ¿cuántos años tienes, corazón? Sí, 9 años y mira, mides eso. Imagínate, cuando estés más grande, ¿cuánto vas a medir? Vas a estar más alta que yo. Eso sí estoy más segura. Yo estoy bien chiquecita. Hola, Leonel. Oye, Jimmy, Alecita preciosa, ¿dónde está mi reina? ¿Dónde está mi reina preciosa de la Alecita? ¿Cómo que se nos fue? Mira, chiquillos y chiquillas, voy a empezar a servir para que miren qué delicioso quedó esto. ¿Sale? Ay, Yarlín, ¿de dónde eres, Yarlín? Estamos aquí en Tijuana, corazón. Sí te llamas Yarlín, ¿verdad? Sí. En Tijuana, corazón, mira, aquí en Tijuanita estamos cocinando este riquito estofado, mira, que por cierto ya lo voy a pagar porque si no las papas se me van a recoger. Voy a retirar todo esto que tengo aquí, chicos, para empezar a servir la comidita, ¿ok? Mi corazón de Alecita. Yo tengo 3 y mido 1.80. No inventes, Leonel, ¿estás de la estatura de mi esposo casi o qué? Ay, estás bien alto. Es mucho, mucho, mucho. Yo me sorprendo. Es que es en serio, estás demasiado alto. De Guadalajara, ay, corazón. De Colombia, en serio, yo tengo ganas de ir a Medellín. Yo tengo ganas de ir a Medellín, tengo ganas de ir a Colonia. ¿Quién a ver, chicos, ustedes conocen, los que son de Colombia, ustedes conocen la iglesia del lugar de su presencia. Dime si la conoces, Yasmín. Tú que eres de Colombia, esa iglesia es de Colombia y es una iglesia, muy, 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 muy conocida. Cuidado con el fantasma de Guadalupe. Cuidado con el fantasma de Guadalupe. Yo mido de zapato 25. Ay, fíjate, calzas igual que yo. Yo mido 25 de zapato. Dependiendo, 24 y medio, 25. O sea, mi complexión, o sea, ustedes se pueden imaginar, soy una persona de estatura, pues se puede decir estatura media porque creo que no es estatura baja. Y toda mi complexión es media. O sea, no crean que uso cosas chiquititas, chicos. Mi pie también es mediano. No está muy chiquito. ¿Cuál fantasma? Jarlene. Obvio, es hermosa. Sí la conoces, ay, corazón, yo quiero ir a conocer esa iglesia. Yo, bueno, de un tiempo para acá estoy muy chamuca, me han agarrado los chamucos bien mucho, pero casi por lo regular todos los días me pongo a ver las oraciones del lugar de su presencia porque soy fan de Netsway. Me encanta mucho Netway y me gusta mucho como canta Tuti, me gusta mucho como canta Juan Muñoz, me gusta mucho Paola, también me gusta como canta mi tocaya un poquito y me encanta ver las prédicas de Christy Corson. Y yo, mi sueño sinceramente, por lo más que yo quiero cumplir es ir a la iglesia en lugar de su presencia a Colombia. Y yo sé que un día Diosito me lo va a conceder. Ojalá un día pueda cumplirlo y se los pueda compartir ustedes, pero sería un sueño muy lejano porque no creo que pueda pronto, ¿verdad? Porque obviamente pues para ir para allá es un gastito, imagínense, estoy en Tijuana, pero yo sé que Diosito un día me va a conceder eso. Ese es mi sueño, la verdad, sinceramente, ese es mi sueño. Yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero pasar allá. Y como sé que no voy a vivir allá para estar yendo todo el tiempo a la iglesia, pues el tiempo que Diosito me permita ir, úchala, yo creo no voy a salir de ahí. No voy a conocer ni una otra parte de Colombia más que la iglesia. No te preocupes, yo tengo a mi mamá bien chaparra, natural. Todos tenemos. Tenemos de chaparras. Mi mamá, chicos, si ustedes creen que yo estoy chaparra, mi mamá está más chiquita que yo. Mi mamá me llega como por aquí así más o menos. Sí, de hecho mi mamá. Yo estoy más alta que mi hermana mayor. Bueno, tengo 2 hermanas mujeres nada más. Y la más chica, yo soy la del medio, entre las mujeres. Hay una más grande, ella está más chaparrita.
casi de la estatura de mi mamá. Y la otra hermana más chica que yo es de mi estatura. Casi estamos de la misma estatura y nosotras estamos más altas que mi mamá. Y poquito, ¿eh? Y se puede decir que nosotros estamos chaparritas, pero no es cierto. Mi hermana, la más chica, creo, está un poquitito más alta que yo. Aquí estamos en la feria de ganadería. ¿En serio? Clara Hernández, hola corazón, gracias por estar aquí. Chicos, voy a empezar a servir la comida para que vean qué delis que... a ver, corazón, estaba hablando yo de mi preciosa Lesita, se nos fue mi preciosa Lesita, mi reina. Soy más alto que el Rulas, ¿en serio? Ah, o ya cuando miren a mi esposo, chicos, se van a sorprender. Porque mi esposo está alto y creo que yo le llego como por aquí. Es más, yo creo le llego a mi esposo como aquí. Cuando está parado a un lado de mí, se cuenta que estoy así. Pero no importa, así lo abrazo como oso. Y luego yo soy bien enfadosa. A veces sí soy cariñosa. Con él no mucho. Porque él siempre está jugando y luego lo molesto. Y no lo dejo que él esté a gusto. Pero todo el cariño y todo el empalago que no puedo dárselo a mi esposo, se lo doy a mis bebés. Porque si no, no lo dejaré en paz pues todo el tiempo. Se lo doy a mis enanos. Miren, chicos, voy a ir a retirar esto. Ok. Ay, Ingrid. ¿Por qué andas tirando las cosas? Miren lo que me sucedió. Miren. ¿Ven? Ni trayendo. Ni trayendo mandil. Ay, soy caso perdido. Pero miren, la Ingrid lo paró de pechito, como si estuviera todavía jugando fútbol. Acuérdense que les platiqué en el otro live, chicos, que yo jugaba fútbol en mi juventud. Jugué, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 años jugué fútbol. Y por eso cuando se me cae algo, pues tengo reflejos y lo hago así. Pero ándale, ahí están tus reflejos, Ingrid, mira lo que te pasa por andar poniendo... Pero es que a que se me caiga prefiero mancharme, chicos. Prefiero mancharme yo. Acabo la ropa, no pasa nada. La lavo y ya. Ahora sí. Y como se me manchó todo aquí. Y de hecho me acaba de poner un seguidor, pues, un seguidor que es amiguito de mi esposo, me acaba de poner que me hacía falta en un video, que nomás me hacía falta un mandilcito. Es que estos mandiles, ¿saben cuánto tiempo tengo con este mandil, chicos? Miren, no tengo mandiles, este mandil lo tengo desde que tenía mi negocio, miren. Miren, por eso lo tengo aquí, y de hecho... Tengo otros 2 mandiles, pero esos son de diseño y son rositas y de color, pero esos los uso para andar limpiando y pues esos se manchan muy fuerte. Y como son de color y los lavo con el cloro, pues ya están como despintaditos. No tengo mandiles más que esos 2 y este. Y imagínense, ya tengo más de 8 años con él, ya está bien viejito, miren. Viejito, viejitito, 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 viejitito. Ya estoy bien viejito, miren. Y por eso no me los pongo, no por eso. No crean que porque, ay, no quiere ponerse el mandil viejito, no, no es por eso. Sino que ya después lo tengo ahí y se me olvida. Ahí va. Amor mío, ¿estás viendo? Vente a comer, porque yo no sé. Ah, ¿verdad? Ahora sí, ya vas a comer, mi amor. Ah, vente pues. Déjate caer. Ya vente, chiquitín. Mira lo que te hice, ven para acá, papacito. Ven para acá, chiquitito. Aunque me hiciste enojar, ponte gorra, por favor, No te quiero ver aquí todo pelón. Es que no está totalmente pelón, pero no me gusta. ¿Te pusiste gorra? Porque sí. Porque sí. A mí no me hiciste firmar un contrato de confidencialidad. Confidencialidad, ¿sí se dice así? Cuando no tengo que decir nada. Amor, ¿ya te sirvo? A mí nunca me dijo
nunca me hizo firmar un papel donde yo no podía decir eso, que se cortó el cabello. No es que no es pelón, chicos, obviamente, pero mi esposo traía un corte de cabello que a mí me gusta, que se miraba, es guapo, de por sí mi esposo es guapo, y no los estoy promocionando, chicas, pero para mí es guapo mi esposo, y a mí me encanta verlo con sus cortecitos así súper nice, ¿no? Y mirar lo que se lo dejó más cortito de lo normal, dije, me convertí en la... ¿Cómo se llama, amor? Me convertí en la... No es en la Fiona, ¿cómo se llama la que salía en la Celostina? Empecé a decir, ¿cómo que te cortaste el pelo? Vas a dormir afuera, le dije. Va a ser al revés, me va a sacar a mí él de afuera. Ay, ay, ay. Vamos a quitar esto. Ya voy, amor. ¿Quieres tortillas directitas aquí o te las pongo en el comal? No, directo. Ah, ya hay directas para que me apure, ¿verdad? Sí. Sí, yo sabía. Lo primero que les digo, amor, ¿qué les dije? De la servilleta. ¿Fuiste tú o quién fue? De la que manché. ¿Ya sabes que manché? ¿Tú fuiste? Sí, fui yo. Hijo de tu Pink Floyd. Yo limpié aquí hace rato que se cayó la última barra y yo le Sí, dije... puede ser posible. Lavo la servilleta y las tortillas. ¡Ay! ¿Todavía descaradamente me dices que limpiaste? Sí. Ah, mira, ¿qué tal él? Miren lo que hace con las servilletas de las tortillas. Y me hace enojar y les digo, les lavé las servilletas de las tortillas. No puede ser que nada más en una sola comida les ponga y me la ensucien. Tienen muchos trapos y servilletas para limpiarse. Y me dice ahorita bien descarado, ay, es que hace ratito limpiaron. Ay, amor. Te paso de lanza. Lo vas a limpiar, vas a ver. Mira, te pongo una pierna media. No lo pierdo nomás. Y papa. Y zanahoria y verdura. Una pierna. Papa, zanahoria y verdura. Okay. Y ovo. No sé qué es eso, amor. La primera le eché goto porque le di goto y le eché goto. Sí. Ay, amor, espérame, ahorita te caliento la tortilla. Le quemó. Siempre se me queman las tortillas. Cuando no las pongo directamente en... No lo voy a hacer como conito, No tiene caso, ahorita te lo vas a comer así. Miren, chicos, esto le voy a dar de comer. Esto es lo que va a comer mi queridísimo esposo. Miren, la piernita de pollo, le quitamos el cuerito, la salsita que quedó bien rica. El arrocito. Vea que está bien bueno. ¿Cómo de que no hay? Limón, ¿quieres limón? Mi esposo todo se come con limón, chicos. Limón, limón. ¿Qué? Ahí va todo lo demás, amor. Espérame poquitín. Miren, chicos, para que ustedes aprecien el arrocito, Ahí les va. Miren. Miren. Ya vieron que no les miento que con una taza y media de arroz y con 3 tazas y media de agua caliente el arroz queda bien rico, miren. ¿Ya vieron? Y pues esto pues ya vieron que simplemente el chile cocido y con los puros 3 chilitos de árbol que le agregué
tatemados, le cambió el sabor. Le dio un sabor, pero riquísimo. Ahorita les voy a mostrar. ¿Qué tal quedó? A mí también me gustó mucho el limón en las milanesas. En serio, Leonel, mi esposo todo se lo come con limón. ¿Cuándo? O mañana. A ver, díganme de qué, chicos. Amor, espera. Ay, amor, la tortilla no. Yo ya no voy a calentar tortillas aquí. No. Dos tortillas se me han quemado. Es que no tengo la costumbre de calentarlas directamente en estufa y se me queman. Ingrid. Miren. Ay, Dios, ya no te voy a dar como tortillas quemadas. Pero, ¿sabes qué? Pero no hay nada que tomar. Y no fui por la forma. No. ¿Qué vas a poner ahorita? ¿Deja tu cerrón? No, 9:51. Ya ninguna tienda cerquita está abierta. Es que mi esposo iba a ir a comprar refresco. ¿Pero quieres que te haga un cafecito? ¿Te va a quedar más rato despierta? Pues yo ya ahorita no me voy a poder dormir. Está bien. ¿Te quedas muy tarde? Pero muy tarde ahí jugando. No es que me duerma tarde, amor. Es que no sé por qué se me olvida. Se me quita el sueño en la noche. Ay, amor, yo no sirvo para calentar tortillas así. ¿Saben una cosa? Yo tengo la herencia de mi mamá. Mi mamá, cuando calienta las tortillas así, siempre nos las daba quemadas. Dice, te saludo, tengo 4 de pilas, chía. Saluditos, Ian, claro que sí. Chía, no, algo así como chía. A ver. Chian, dice, ¿me saludas? Es que tengo, claro que sí, Chian, saluditos. Ay, eres un seguidor de nosotros. Gracias por estar aquí. Creo que el otro día estaba viendo que tú tienes una suscripción con nosotros. Y si no me equivoco, pues suscríbete para que estés aquí con nosotros. Saluditos y muchas gracias por venirnos a acompañar, ¿eh? Y si ya te suscribiste, gracias por apoyarnos. Doña, saluda, Chian. Sí, corazón, ya lo saludé. Se te salió un... Perdón. Eric Cruz, jajaja, déjala para el mole a practicar el arroz porque aún no me sale. Saludos. Dejo mi like. Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Ya volvió mi corazón preciosa. Ingrid, somos todos los de la noche. Se nos va el sueño. Leonel, ¿verdad que sí? Chóquela. Ustedes son de los míos. No, mi amor, ya valió cacahuate. Yo no puedo estar haciendo las tortillas aquí. Espérenme. Porque si no le doy las tortillas quemadas a mi esposo, chicos. No están quemadas, mira. ¿Así la quieres? Es que se doran de la orillita. Bueno, pues, ¿por qué te ves guapo? Ay, qué chulo te miras. Qué chulo te miras. Así me gusta verte, amor, con la gorrita. Te miras guapo. ¿Está picoso? Es que le eché 3 chilitos, mi amor. ¿Quién es el guapo de la casa? El papá. El papá. Amor, ¿quién es el guapo de la casa? Dime quién es el guapo de la casa, pues. El Carnicas, dice el Carnicas. ¿Cuántas tortillitas más? No, ya. ¿Ya no? Ya te las di todas quemadas. Miren, chicos. Estofadito. Chile. La salsita con chile guarijillo, con los chilitos de árbol y el arrocito blanco, ¿eh? El arrocito blanco lo preparamos bien facilito, nada más con los 2 ingredientes que vienen siendo consomé, el elotito. El consomé es el que le dio todo el sabor al arroz. Esto lo hago así, chicos, para que, claro que le puedo poner ajo, cilantro y le puedo poner infinidad de cosas para preparar el arroz, pero ya saben que aquí cada recetita que hacemos siempre hacemos un arroz diferente. Y yo lo que trato de compartirles con estas recetas es aquellas personitas que muchas veces no tienen ciertas cosas y se les complica y dicen, bueno, no puedo hacer esto porque no tengo esto otro. Entonces ustedes, aquí les quiero mostrar es que con tan solo cositas pequeñitas, sencillitos, puedes hacer tu comida tan deliciosa. En este caso, que fue un arrocito con tan solo agua, consomé y elotitos, y con eso la verdad quedó bien perri, chicos, ¿ok? Y ya no necesitan mucho para poder comer.
delicioso. Espérenme. Aquella niña se debe haber quedado otra vez acostada, ¿verdad? Miren. No, no pudiera estar, pero que no se siente tan mal. Ah, bueno. Pero si le echo la gota y mira que no se levanta, miren. le quedan ahí. Vamos a perder el glamour. ¿Quieren perder el glamour junto conmigo? Miren. ¿Vieron? Miren cómo pierdo el glamour yo. Le digo el glamour. Es que a muchas personas les da vergüenza comer así, a mí no. El pollo, de hecho, así se come, chicos, miren así. Está bien bueno. Buenísimo, no se pueden imaginar qué tan delicioso está. Miren, las papitas. Las papas, su textura, chicos, está así tan suavecita, suavecita, que bien riquísima sale. La zanahoria, tan solo al insertar el tenedor se siente su textura suave. ¿Picoso? ¿Ven? No, amor, no pica. Ay, es que yo estoy acostumbrada a comer picante. Claro que sí, mi amor, te paso todo lo que quieras, porque el día de hoy mi esposito se cortó el pelo pelón. Ay, no, ni me acuerdes. Ahorita como traes gorra, ni siquiera te... Es más, ya le dije, no me hable cuando lo veo enfrente de mí pelón, no lo volteo a ver y mi esposo me habla y no lo volteo a ver. Es que no está totalmente pelón, no vayan a creer que está cocolizo. Le voy a dar más arrocito, chicos, miren. Le voy a dar otra cucharadita de arroz a mi esposo. ¿Qué te pongo más? Mira. Le digo, ni me voltees a ver. Pero amor, hoy te sacaste un 10, papi. Porque me hiciste desayuno junto contigo. Por eso, siento que ya te amo más otra vez. Nah. Es que mi esposo hoy me hizo se hizo desayuno él. Vamos, porque no les digo que estaba yo malita. Y me dijo, no te levantes. Yo voy a hacer. No, de hecho me había pedido, pero yo tardé mucho en bajar a hacerle la comida. Entonces lo que pasó es que él vino y se puso a preparar. Y me dijo, ¿vas a comer? Le digo, no sé por qué. Ahorita a ver si me siento mejor. No, de una vez voy a hacer. Y se puso a hacer unos huevitos con chorizo, frijolitos. Y comí riquísimo. Es que mi esposo se está quejando de mí, chicos. Me está diciendo, amor, a ver, ¿tú por qué te enojas? Porque yo te digo que no me gusta verte pelón y tú todo el tiempo me estás criticando porque dices que estoy toda flaca. ¿Verdad? ¿Qué se siente? Ahorita que me acordé, él me está diciendo, que soy bien sangrona, que porque le digo que no me gusta verlo así y todo eso. Y él todo el tiempo me está diciendo, Ingrid, ponte a comer, estás bien flaca, mira, están los huesos y mira, y yo me traumatizo, que quiero subir de peso y no puedo, chicos. Y fíjense, yo estoy al revés, hay muchas personas que quieren bajar y yo quiero subir. No estoy delgadita porque miren, estoy tronchatoros, pero estoy flaca de las patitas, flaquita, de todo. Y entonces cuando engordo un poquito, subo de perdida una talla o dos, que estoy hablando de un promedio de un peso de unos 60 y que serán unos 65 kilos, 60 y algo, y embarnezco un poquito más. Pero cuando bajo un poquito más de ese peso, mi esposo siempre me está diciendo. Entonces yo me presiono por querer subir y no puedo. De hecho, la doctora me dijo que no. Yo debo de estar en un peso entre 65 kilos a 60. No puedo estar ni menos de 60
No, menos de 59 kilos, ni menos de 60, ni más de 65. Y pues mi esposo me dice que engorde, y yo no puedo. Está bien bueno, la verdad. Muchísimo. Esto sí puedo comer, chicos, porque eso está más suavecito. Aparte que lo que les estoy diciendo, que ya voy a empezar a comer un poquito más porque mi esposo dice que estoy muy flaco. ¡Facho! ¿Te molesto por un paso de agua o qué? Fachito, buenas noches, corazón. Dime si todavía sigues por aquí. Camila. Digo, Camila, Oli. Ya está conectada. ¿Ya? Sí, dijo Oli. Vente a comer, hija. Si no vienes a comer, no te va a hacer efecto para nada el medicamento que te puso tu papá del oído. Saluda a todos, hija. Saluda a Lesita. Saluda a Leonel. Saluda a todos, mi reina. Entienden a la Ingrid, no les lee porque está muy rica la comida. Vino mi hermana, claro. Facho, Fachito corazón, yo te quiero pedir una disculpa, mi rey. El otro día me saludaste y te fuiste y nomás alcancé a mirar cuando decías, ya mejor me voy. Y de ahí yo ya no supe nada de ti. Y me sentí mal, chicos, porque exactamente lo que está diciendo Leonel. No es que no les quiera contestar, chicos, es que estoy comiendo y no les quiero hablar al mismo tiempo. Y la otra, chicos, cuando estoy cocinando, haciendo otras cosas, de repente se me pasan muchos mensajitos. Ahí voy, mi amor, a darte lo que me pediste. ¿Ya te fuiste? ¡Ay! Chamaco. Gracias, mi amor, estuvo muy rico todo. Sí, yo también te quiero mucho, bye. Ah, bueno, más te vale. Mi esposo se da, es muy mono. Le digo, ay, gracias, mi amor, estaba muy rico toda tu comida. Ya me dijo, me felicitó, ya me dio un beso y un abrazo. Nada, ¿verdad? ¿No hay nada de eso para Ingrid? ¿Ah? Hola, chiquillas, dice mi hija. Pipi, me perdona. Sí, Fachito, perdóname, corazón. Tú sabes, mi rey, que aquí eres de la familia también y que no es que yo los quiera ignorar. Polet, ¿te puedo inyectar aceite en la cara? Serás Polet May. Ahorita sigo yo. Miren, chicos. Está buenísimo. Por favor, hagan la receta. Se los prometo que les va a gustar muchísimo, miren, ¿eh? Y es bien económica. Bien económica, miren. Yo no sé en el lugar donde ustedes se encuentran cuánto cuestan los chilitos, pero por ejemplo, por 7 chiles guajillo aquí no te gastas como unos 10 pesos. 3 papitas. 3 zanahorias, que tanto un paquetito de zanahorias aquí te lo salen en 9 pesos y vienen como unas 6 zanahorias. Unas 3 papas, estás hablando de que es menos de medio kilo, dependiendo qué tan cara esté la papa, ¿verdad? Porque a veces sí está carita. ¿Qué otra cosa? Y los chiles de árbol, pues ya saben que si se compran unos 100 gramos de chile de árbol, no se van a gastar mucho, es que dependiendo unos 15 pesos, yo creo menos de 20 pesos, y esos 100 gramos les van a durar muchísimo para hacer bastantes cosas con esos 100 gramos de chile de árbol. Y ya lo demás, el consomé y los demás condimentos, pues esos son los más básicos, que es la pimienta y todo. Lo único que a lo mejor sí les puedo decir, no sé si en todos lados puedan conseguir lo que es la pimienta. Ah, es que le puse mal. Miren, es que no tengo esos condimenteros, ¿cómo se llaman esos botecitos que son para poner las especies? No tengo esas cosas, chicos, entonces yo utilizo todos los vasitos y les pongo tapas y les pongo nombres. Ese es la del comino. Esta es la pimienta cayena, chicos. No sé si ustedes la tengan también. Esta, miren. Esa pimienta cayena se supone que dicen que es picante y que es más fuerte que la pimienta negra, pero yo la verdad siento que le da sabor a la comida, pero no es como que algo que yo diga, usha, es muy fuerte para mí. Está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy? Que es económico y este guisadito lo pueden hacer facilito y no van a gastar mucho dinero. El arroz, pues imagínense, estamos haciendo 1,5 tazas. De 1 kilo te salen 4
De 1 kilo te salen 4 tazas de arroz, chicos. De 1 kilo. Y si estoy utilizando 1,5 tazas, entonces no es mucho lo que estás utilizando de arroz y una latita de elote. Entonces es una receta súper económica. Que ya se dieron cuenta, miren, que con 4 piernitas de pollo, 3 papas y 3 zanahorias y la salsita, hicimos rendir este guisado. Yo ya comí, ya comió mi esposo. Bueno, yo estoy comiendo, ya comió mi esposo. Y todavía hay para servir otros 3 platos más de comida. Entonces está súper bien, es bien económico y eso me gusta. La verdad a mí me gusta hacer mucho lo que es pues comidas económicas, chicos. Y van a decir que si soy coda, no, es que ahora que entramos en la pandemia, obviamente pues todas las personas empezamos en una crisis económica bien gacha. Entonces de ahí aprendí a hacer muchas cosas de una manera sin que tuviera que gastar tanto. Y ahí es donde aprendí a comprar mi mandado, aprendí cómo hacer rendir la comida, aprendí cómo hacer cosas sencillas y que no hay necesidad de comer todo el tiempo cosas extravagantes, carnes y todo eso. Y mira, por eso en mi despensa, por lo regular, siempre hay pollo, pechuga de pollo, carne de molida, ya sea de res y todo, bistec, y ya dependiendo si voy a hacer algún otro guisado, que un pozole, que entonces ya compro especialmente para hacer esas recetas. Pero en mi despensa, por lo regular, siempre son ese tipo de carne. Y ya que si voy a hacer chuletas, otras cosas, como les comento, ya es porque voy a hacer un plato especial. Pero en mi despensa siempre esos son las carnes que siempre utilizamos. Y ya dependiendo cómo las voy a hacer, es las verduras que vaya a usar. Chile, tomate, cebolla y cilantro. No hay manera de que en mi casa no exista, chicos. Eso siempre va a ser bien indispensable y siempre va a haber. Así es que eso siempre se lo recomiendo, que nunca haga falta chile, tomate, cebolla, pimienta negra, consomé y ajo. Con eso ya tienen para hacer una comida riquísima, chicos. Con esos ingredientes y más aparte ya dependiendo lo que le vayan a poner, huevitos, carne, verdura, lo que sea. ¿Qué dice, Leonel? Es por nada, pero ya lo silencié. ¿A quién, mi vida? ¿A quién silenciaron? Al Rulitas, están castigando. Sí, corazón, te paso la receta del arroz. Ese arrocito, lo único, corazón, lo hicimos nada más, hicimos 1,5 tazas de arroz blanco, le pusimos 3,5 tazas de agua caliente. Ya saben que me gusta hacerlo con el agua que ya esté caliente porque está más rápido. Si no está caliente el agua, no se preocupen, chicos, no pasa nada, el arroz les va a quedar igual. Lo único que va a pasar es que va a tardar un poquito más. Ahorita te sirvo, mi reina. Pásame un platito, por favor. ¿Cómo te sientes del oído? Ahorita te voy a poner poquito aceite de olivo y es que lo traes inflamación. Chicos, pero es que ¿saben qué es lo que está pasando? Que Paulette se está descuidando mucho. Ay, ya no te dije. Ay, perdóname, Ale. Espérame, hija. Mira, el arroz, 1,5 tazas de arroz blanco, del que sea más de su preferencia de ustedes. Le vas a poner 3,5 tazas de agua, 2 cucharadas de consomé. Ya saben, chica, la consomé, mira, bueno, si es consomé, mira, 2 cucharadas de consomé, puede ser consomé de pollo o consomé vegetal, y una lata de elotes. La lata de elotes puede ser unos 400 gramos de elote. Y si no es tanto elote, pues le pueden poner de la latita chiquita, no pasa nada. Y con eso queda riquísimo. Es que luego los elotes de lata saben ácidos. Mira, quítales todo el agüita y si te sabe muy ácido, enjuágalo. Y al momento de que estés poniendo a sancochar el arroz, porque este arroz blanco no va totalmente frito, nada más es una sancochadita para que no quede como masudo y que se reviente un poquito mejor. Entonces, nada más es una medio sancochadita, le agregas el elote al mismo tiempo para que el elote se dore un poquito también con la grasita y le da un sabor más delicioso. También yo pienso que tiene que ver mucho el tipo de los enlatados, ¿no? Dice el Facho que si eres de Argentina o de México, que dijo chambear porque vi muchos memes.
Argentina, faccio un violín correntino. ¿Qué es correntino? Dime una argentina. Mi primera. ¿Y qué te hace pensar que no soy de Es que Fachito es de Argentina también. Está picosito, ¿eh? Sí, pásamelo ahorita, lo voy a abrazar. Y le voy a dar mucho amor. ¿Quieres tortillas? Ay. Amor de mi vida y de mi corazón, porque eres mi chiquito, ven, mi chiquito, mi amor, chiquito, bonito, ay, te amo tanto, amor de mi vida. ¿Por qué te ama tanto a mamá? ¿Por qué te ama tanto la mamá y por qué estás tan chiquito? Dice, y le puede agregar espinacas y mantequillas que mi abuelita que está viéndola y tiene una mata de que mucha espinaca y mi huerto le cuido. Aquí en Mérida hay muchas. Ay, ¿en serio, corazón? Sí, sí puedes. Ah, sí. Ay, y acuérdense que esta cuchara, la que estaba toda chuca, ¿verdad? Espérenme. ¿Por qué andas peleando acá, no bebé conmigo? Ahí voy, mi reina. ¿A qué es lo que le quiere aventar? Mira, el arroz tú le puedes poner lo que quieras. Si lo quieres hacer con tomate y espinaca, pues el tomate lo haces en molido para que sea con jugo de tomate. Y si le quieres poner espinacas al arroz, también se vale, ¿eh? Y si lo dices por esto, el estofado, también le puedes poner todas las verduras que tú quieras. ¿Tú lo vas a hacer? Sí. Tú le puedes poner todas las verduras que tú quieras, o sea, no pasa nada de eso. Yo en esta ocasión nomás le puse zanahoria y papa, porque son las verduras que... No, tengo calabacita y tengo un poquito repollo. Pero dije, como lo voy a hacer así con el jugo con el jugo, la salsa, dije, pues ¿para qué le pongo tanta verdura? ¿No había hecho el arroz? Sí, no sé, es que le pregunto si era del arroz o de esto y le digo que, por ejemplo, a esto también le puede poner las verduras que quiera, que en este caso yo le puse nada más esto y el arroz también. Ay, bebé. Se le queman las tortillas, sí, se le queman las tortillas a mí también. A los que ya vayan no me voy a ir porque no tengo nada que hacer. Ay, te manda saluditos, Alecita, hija. Salúdala ahí, voltea y dile así, hola. ¿No me miro? Sí, poquito. Hola. La hace así. Daniel Randy, ¿qué cocinas? Tengo hambre. Cocinamos, corazón, mira. Cocinamos un pollito en estofado, con papitas, zanahoria y un arrocito blanco con elote. Mira, aquí están los bebés de la mamá. ¿Quién? A ver, ustedes no tienen algo que amen así en la vida y que lo tengan que amar. Tú sabes que yo te amo tanto con todo el corazón, porque eres mi chiquito, mi amor. Ese niño chaparrito, ese niño yo lo soy, chiquitito, chiquitito, ese niño yo lo soy, ese niño yo lo soy, chiquitito, Sí, Daniel, claro que sí, les doy, miren qué rico está. Vamos a hacer como los TikTok. Así bailo con mis enanos, chicos, me pongo a bailar con ellos. Sí, ¿ya viste lo que dice Ale? Que eres más seria que una mujer pensionada. No, Alecita, no creas. Paulette no es seria.
Lo que pasa es que ahorita se siente mal y no tiene confianza todavía en desenvolverse. Pero de que si es seria, ¡ay, Diosito santo! Quisiera, chicos, pero es más canija que nada. Ay, sí, Leonel, gracias por haber estado aquí, Leonelcito. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo sé que puedo contar con todos ustedes, mis amores. Juan de Apocalipsis. No te había visto, Tano, bebé. Ven, chiquito. Ahora te toca a ti, mi vida, Tano, bebé. Ah, ese es mi rey, este es mi rey. Este es el Tanito, bebé, mira. Este es el Tanito, bebé. ¿Quién es el Tano, bebé? ¿Quién es? ¿Por qué te enojas conmigo? Y saben que con él tengo que tener mucho cuidado, chicos, porque como él se enoja, él es capaz de morderme, mira. Mira, está sobre la comida y él sí es capaz de morderme. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué peleas con la mamá? No, aunque me des beso, pues si vienes a estar peleando conmigo, yo nomás te estoy abrazando. Dame beso, dame beso, dame beso. Cano, bebé, dame beso. Beso. Ah, no. Beso, aquí, a mamá. Dame beso y te doy comidita. Veme. Ay, qué bonito. Pero no te puedo dar comida, te mentí. Pero sí te doy mucho amor. Tú no puedes comer estas cosas. Te tengo que dar las poquetitas a ti. Con uno pedacito de sobres. Mira, Tano, bebé, chicos, se les hace como un corazón aquí, mira. Es que no se deja. Miren, aquí se le hace un corazón, miren. Mira, ay, no se deja. Pero él se le hace un corazón aquí así. Bien bonito su pelo. Que tengas un dulce sueño. Tenco, Rosa de Guadalupe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Él es Tanito, bebé, mira. Él es el peleonero de la mamá. Él es el que hace todo el tiempo enojar a la mamá. Sí, amor de mi vida, ¿por qué te ama tanto tu mami? Porque eres el niño más bonito de este mundo. Ese niño chiquitito, ese niño yo lo soy. Yo me llamo Pedacito de Tanito Piquipón, Piquipipón, Piripipón, chininininon, chininino. Chininino. Ay, corazón. Se la pasa viendo La Rosa de Guadalupe, por eso es como es, está metido cucus. Se la pasa viendo La Rosa de Guadalupe. Le gusta ver... ¿Cómo? Rosario Tijeras. Ay, no. Y esa serie, bueno, yo ya la vi. Pero la tercera temporada no me gustó, por eso casi no la miré. Y se la pasa viendo Rosario Tijeras. Ah, rica, famosa latina. La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho. Y hay un podcast que le gusta que son de los... ¿Qué son? Los alucines. Real alucín. A mí no me gusta. No me gusta, chicos. Paulette se siente belicona. Eres belicona, estás medio loquita. Miren, chicos, para que vean que se está bien bueno el pollito que hicimos, miren. Está bien bueno. A ver, chicos, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién es Tenco? Esa es Salecita, ¿no? No, ella. A TV Azteca. Cocina rico, dice Dani, muchas gracias. Salió como tú, en serio.
¿Te gusta ver todas esas cosas, Ale? ¿Y también te gusta ver el podcast ese del Real Alucín? ¿Te gusta? Dime la verdad. Hola, dice Edith. Hola, Edith, muchas gracias por estar aquí, mi reina. Miau. ¿Qué hora es allá? Aquí son las 10:20, chiquillos. 10:20. No creo. Sí, sí ve Rosario Tijeras. Le gusta estar viendo todo el tiempo eso. Hola, Isaac. Hola, Isaac. Buenas noches. Y la Rosa. Contéstale, mi amor, a Alecita. Paulette también tiene Instagram, chicos, y también tiene redes, pero ahorita está castigada. Hasta que no entreguen calificaciones de la escuela y hasta que no haga un esfuerzo. Ahorita Pauletcita está en una etapa de que le pegó muy, muy duro a ella la adolescencia. Entonces ha sido muy difícil para que tengamos esa conexión entre ella y yo. A ella le pegó por el lado muy rebelde y yo soy una persona muy estricta, entonces perdimos conexión desde que ella empezó con su adolescencia. Ha sido muy difícil conectarnos mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tuve que retirarle por lo pronto ahorita no puede estar usando sus redes porque las redes sociales, chicos, si no les das un uso correcto, pueden ser peligrosas. Por eso les dije a ustedes que no quería yo estar bloqueando a ninguna persona porque pueden meterme, a mí en lo personal me pueden llegar a meter en problemas. Si una persona llega a agarrarme coraje, los haters no importan, chicos, que te tiren hate, que te digan cosas, las palabras, mira, se las lleva el viento, no pasa nada. Es normal que la gente diga y se exprese como sea, pero ya en cuestiones de estar buscando la manera cómo hacerle daño a una persona, a mí sí me da miedo. Y me da mucho miedo que me quieran estar buscando en mis redes, que busquen la manera de cómo hacer algo por dañarme, ¿sí me explico? O dañar a mi familia, a lo mejor no tanto físico, o no sé, es que la verdad, sinceramente, como aquí en Tijuana suceden cosas bien trágicas, chicos, cosas bien feas, yo tengo siempre miedo de que me lleguen a hacer algo. No miedo de que me lleguen a hacer algo. Trato de evitar mejor no tener conflictos con las personas porque yo tengo en la mente que no sabes ni en quién puedas confiar. Mira, en mi familia han recibido muchas presiones. No está bien que yo esté hablando de estas cosas porque es cosas personales, pero bueno, no voy a decir nombres ni de quién. A uno de mis familiares lo mataron muy feo hace muchos años y fue una traición de sus amigos. ¿Ok? A mi hermano lo mismo le pasó, chicos. Uno de sus amigos lo llevó al lugar donde lo estaban esperando para matarlo. ¿Ustedes creen que mi hermano, sabiendo que tenía problemas, eso es lo que voy? Todo inició por estarse diciendo cosas verbales. Mi hermano tenía problemas con esa persona que le quitó la vida, que le mandó quitar la vida porque no fue él directamente, y ellos tenían problemas verbales y hasta que fue pasando más el tiempo y la otra persona sí agarró mucho coraje con mi hermano y lo mandó a matar, que en paz descanse. Entonces, yo por eso mismo no me gusta tener problemas con nadie. Mi esposo, él es de un carácter fuerte, chicos. Mi esposo era un hombre bien rebelde y muy peleonero en su juventud. Y más como ya les comenté que él fue militar, él tiene una forma de ser muy estricto y muy duro. Y peleonero, él está conmigo y él es calmado, porque yo muchas veces lo tranquilizo, trato de hablar con él, no de peleonero de que vaya y así pelee, no, sino que no se deja. Él dice lo que no le gusta y lo dice de una manera así, por si tiene la voz, la tiene bien fuerte, por eso mucha gente lo confunde que ya está grande, pero mi esposo está más joven que yo. Entonces, imagínense, él tiene una personalidad de un hombre muy duro, como una persona que lo miras y dices, ay, parece como que esta personita es un poquito duro y serio, ¿verdad? Y luego habla y su voz es fuerte. Y entonces cuando a él no le gusta algo, él lo dice sin que no tiene pelitos en la lengua. Y yo le digo a mi esposo, amor, no seas tan así. Me dice, ay, Ingrid, tú todo el tiempo quieres
a veces debo de decir las cosas, tú no sabes esto, y le digo así, amor, pero no tengas problemas con la gente. Mejor si es preferible evitar los problemas, los evitemos, porque me da mucho miedo. Me da mucho miedo que algo llegue a pasar. Ay, me hago así, chicos, pero me traigo algo aquí. De estar hablando traía una pelucita. Sí, y les digo eso porque mi esposo sí es broncudo. Ahorita ya no, ahorita ya se calmó mucho. Pero en su juventud sí fue muy peleonero. No me tocó a mí esa etapa. La única etapa que me tocó es que era muy enojón. Dani, que si es no, corazón no es natural, mira, aquí está la raíz. Mi color natural de cabello es castaño oscuro. Sí, te voy a hacer el café, amor. No maltrato en la cobertura. Tengo un mínimo minuto sus redes sociales. Justicia, por favor. Ah, ya le cita. Hiciste que hasta el pollo se me atora. Para que Paulette le regrese sus redes, tiene que portarse bien. Les tiene que dar buen uso. Le tiene que gustar ir a la escuela a estudiar. No tiene que ir nada más a socializar con sus amigos. Y tiene que ayudarme también aquí en la casa con no solo con sus deberes, pero todos los hijos y todos los papás tenemos obligaciones. Y los hijos nos deben de ayudar a cumplir con sus obligaciones nada más. Y hasta que Paulette, ella quiera hacer las cosas bien, entonces le voy a regresar sus redes y que traiga buenas calificaciones. No es que yo se las quiera quitar, ella misma se las quitó, chicos. Yo se las di muchas veces y ella me jugaba el dedo con la boca. No me hacía caso y se burlaba de mí. Hasta que yo dije, bueno, ya Ingrid tiene que poner límites porque ya hasta aquí llegó. Mari, ¿qué pasó? Dice mi esposa, hola Raúl Vargas. Ah, Raúl Vargas, hija, bájale poquito ahí, mi reina, poquitito. Es ¿cómo se llama? Rulas. Exacto, aportarse bien, así es, Apocalipsis. Bueno, Juan te voy a decir porque Apocalipsis. No, Juan, no me gusta mucho decirte Juan porque se oye como muy rudo, ¿verdad? Como si estuviera siendo muy igualada. Hola, Juan. Y si te digo Apocalipsis, como que se escucha más tierno, ¿no? Me tengo que ir a dormir, Fachito. Gracias, corazones. Muchas gracias, mi rey, por haber estado aquí. Nosotros también ya casi estamos por irnos, ¿ok? Sí, mi reina, ahorita le voy a hacer el café. Con 10 pesos. Ay, por cierto, yo quiero tomarme un café desde hace rato. Ya te caes de sueño, mi rey. Vete a dormir, corazón. Muchas gracias, Fachito, por haber estado aquí con nosotros. Y gracias por haber venido otra vez a visitarme, porque no te desuscribiste, porque no te sentiste conmigo, porque eres consciente de que no lo hice con mala intención. No es que no los quiera atender, chicos, es que a veces no me doy cuenta. Ya les dije que ya después poco a poquito vamos a ir esto mejorándolo, pero por ahorita estamos empezando desde abajo, chicos. Imagínense, yo transmito nada más con mi celular, chicos. Es normal, muchas personas lo hacen, pero mi celular, no crean que es un celular del año, chicos, claro que no. Mi celular es un teléfono sencillito y batallo mucho a veces, pero eso no me detiene. No hay necesidad de para poder hacer las cosas, chicos, no hay necesidad de empezar con los lujos, con lo perfecto, con las cosas que son, con las mejores cosas. Siempre que quieras empezar algo, nunca te detengas con lo que tienes. Entonces yo desde que empecé a hacer estos videos, chicos, lo empecé a hacer con mi celular y sin saber editar, sin saber nada. Así es que tengo estos que van a ser ya 3 años, ya ni me acuerdo, en el 2021, 2022. Ay, ya ni me acuerdo cuándo subí el primer video, pero tengo este tiempecito que aunque medio subo o no subo, voy ahí estudiando. Ya se me han descompuesto varios teléfonos y vuelvo a conseguir otro, pero no crean que son teléfonos de alta gama, pues a lo que voy.
Gracias, Fachito, muchas gracias, corazón. Igualmente que Dios te bendiga, que descanses y que te vaya muy bien en la escuela, ¿sale? Tengo que aguantar. No, mi rey, te tienes que descansar bien y luego te va a pasar lo que me pasó a mí, Mi papi no me saluda. Amor, ¿cómo que no saludas a Alecita? Ah, es que como está jugando, saluda a Alecita, ¿cómo de que no? Ya me quedo de sueño, Apocalipsis. Yo descansar, ando jugando. Candy Crush. Ah, yo antes jugaba Candy Crush. Pero ¿saben qué, chicos? Yo soy medio belicona. A mí me gusta jugar los juegos de guerra, chicos. Me gusta jugar Call of Duty. ¿Cuál es el que jugaba, hija? ¿Call of Duty? Me gusta jugar. Yo soy una señora chiquita. Ya les dije que yo tengo un alma joven. A mí me gusta jugar esas cosas. Me gusta jugar Call of Duty, me gusta jugar PUBG. Hay uno que es de supervivencia, no me acuerdo cómo se llama, que también me gusta jugarlo, pero les voy a serles sincera, quité los videojuegos de mi celular. Los quité porque me daba cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo en eso. Yo soy una persona, chicos, que cuando yo veo que mi tiempo ya lo estoy perdiendo mucho en algo que no es productivo, lo elimino. No por completo de mi vida, pero sí me alejo un poquito de las cosas que me quitan el tiempo y que no me están dejando avanzar en algo productivo. Y los quité y mi esposo me dice, ay, ¿por qué lo quitaste? A mí me gustaba que estuvieras aquí conmigo sentada jugando. Él en la televisión, en su ex, y yo en el celular, pero a él le gustaba que estuviera ahí con él y jugando. Pero le digo, no, amor, le digo, porque yo ya estaba agarrando esta costumbre de estar aplastada aquí jugando y no me ponía a estar estudiando ni estar haciendo las cosas importantes. Entonces dije, él no. Y los eliminé los juegos. Pero mis cuentas ahí están. Así es que en la cuenta de PUBG tengo un montón de juegos. Tengo un montón de accesorios, de vestuarios y de armas que ya tengo personalizadas. Y en el Call of Duty también tengo armas personalizadas, tengo trajes, tengo varias cosas que me llegué a ganar. Y creo que soy muy buena para jugar porque como muevo muy rápido los dedos, en el teléfono podía jugar y mover el mono súper rapidísimo. Sí te saludo, Tenco. Sale, amor. Ah, bueno. Juan de Apocalipsis, arroba Inés Caballero, saludos. Juan de Apocalipsis, ¿así te llamas tú, Nate Caballero? ¿O a quién es Nate Caballero? No sé, chicos, voy a ir haciéndole el café a mi esposo antes de irme, ¿ok? Espérenme poquitito. Miren, el arrocito, pues ya, casi me lo acabo. Vamos a hacer café, chicos. A mi esposo le gusta mucho el café expreso y a mí me gusta más el soluble. Porque el expreso está, para mí se me hace que está muy fuerte. Bueno, dependiendo, es que a veces compra unos que están bien fuertes. Me gustó porque está un poquito más ligero, pero a veces lo compra con un tostado intenso y le digo, ay, amor, el café que es con tostado intenso está bien fuerte, bien amargo. Aunque le pongas menos de la cantidad que uno le tiene que agregar a la taza, de todas maneras se siente la amargura, porque por eso es intenso. Ay, corazones. Voy a hacer el café rápido. ¿Nomás el arroz? Como de que está muy bueno nomás el arroz. Chicos, hago el cafecito rapidito. Preparen la receta, chicuelos. Alecita sí prepara las recetas y Alecita me manda mensajito y me dice cómo le quedó. ¿Quién dice? Ay, bueno.
Soy Ingrid y juego Carlos. Sí, jugaba antes, es en serio. Es que Nate Caballero pidió las saludes. En serio, ya se fue, chica. Ya se fue Nate Caballero, ya se fue. Tiene hambre, que se asomó, sí. ¡Ay, él es carnitas! Él es carnitas. El que es blanco con negro es carnitas. Y Tanito bebé es el cafecito que tiene mucho pelo. ¡Ay! Amor de mi vida, ven pues. Mira. Mira. ¿Dónde? ¡Ay, aquí está mi Tanito! Mira. Mira, bailan con la mamá, mira. Mira, báilale y le salúdale a la lejita, le hola, Tolos, y le hola, yo me llamo Canes y yo estoy buscando comidita, era mamá, dame beso y te doy comida, pues, carne, dame beso. Ay, qué beso. ¿Por qué me das tan poquito beso, pues? Del amor de mi vida y de mi corazón. Él es Tanito bebé, Alecita, mira. Y le... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿No quieres que cante One on One? ¿No quieres hacer el de la moto? Así como lo hacen en el TikTok. Vamos a hacer TikTok. ¿No? ¿No quieres? Dame beso, pues. Dame beso. Tienes mocos, papá. Ya ven que la Ingrid no es mentirosa, se enoja, de todo se enoja. Ay, gracias. Estoy haciendo fuerza con mis ojos para atraer. Los estoy... En serio. Mira, corazón. Mira. Ahorita se ve como resequito, porque haz de cuenta que cuando ya se empieza a secar la salsita, cuando se empieza a enfriar, la salsita se empieza a ver con esa textura sequita. Una vez, chicos, que cuando ustedes hagan su guisadito y se les enfríe, si ustedes sienten que se puso espeso y reseco, le pueden agregar un poco más de agua y para reforzar el sabor nomás le agregan un poquito de consomé. Y con eso no le pongan sal, porque la sal le cambia el sabor y ya nada más sabe como la comida salada. Y el consomé sazona. El consomé le da sabor rico a la comida. Quita, y de nada. Yo les muestro, chicos, porque pues yo sé que de lejos no se alcanza a apreciar. Y mira el arrocito también. Mira. Mira. Y les muestro así para que miren que quedó bien reventadito, miren. ¿Vieron? Para esto es 1,5 tazas de arroz blanco y 3,5 tazas de agua, 2 cucharadas de consomé de pollo o consomé de vegetal y 400 gramos de elote amarillo de lata. Con eso quedó riquísimo. No ocupan ponerle nada más, chicos, para que no le pongan, si tienen ajo, cebolla, cilantro, pueden ponerle, chicos, pero esta es una manera de poderlo preparar así sencillito con solo 2 ingredientes. ¿Cuáles son los 2 ingredientes? El consomé, que es para sazonar, y el elote. El agua, pues saben que eso es indispensable, así es que no lo vamos a contar como un ingrediente. Entonces está facilito. Ay, ay, ay. ¿Ya le mandaste saluditos a Pacho? ¿Ya? Pero dile desde acá, dile saludos, Pacho.
Saludos, Fachito. Miren, alguien me dijo el otro día, ay, me asusté, creí que le ibas a echar mayonesa. No sé qué. Y Alecita me echó porras, dice, no importa. Ellos también así son como... Es que saben una cosa, los mexicanos así somos, utilizamos todo. Mira, chicos, si tú vas a comprar este tipo de cosas son reciclables, chicos. Entonces no creas que al momento de que nosotros vamos y compramos un producto, si ellos te lo venden como nuevo, pero también reciclan las botellas, los envases y todo. Obviamente ellos tienen sus medidas para hacer, esterilizar y todo para que se vuelva. Y miren, yo estoy muy mona con mi manchota. Pero yo así lo hago. Amor, gracias por saludar a Fachito. No es pan, Facho. No coman pan de plátano porque engorda 70. Bueno, ya les citaría, iba a decir yo una cosa. Dependiendo te iba a decir. Que no comas en flor de plátano porque engorda 70 kilos en un día, ya le decía. Hija, llévale esto a tu papi. Mira, chicos, le hice un cafecito a expreso a mi esposo. ¿Qué? Chiquillos, ya me saludó tu familia. Sí, corazón. Bye, Ingrid. Listo. Bye, corazón. Ya les dije que nada más le preparaba el cafecito a mi esposo y que nos retirábamos para que esto no se vaya haciendo muy extenso, ¿ok? Más que nada para las personitas que quieran venir a ver la receta. No importa, la receta la pueden ver y las personas que quieran mirar el mitotaxo, pues se pueden quedar a verla más tiempo, ¿verdad? Pero yo no les quiero quitar mucho tiempo a ustedes. Dice, ay, no se me va. Bajó la presión. ¿Por qué se te bajó, Facho? Gracias, chicos. No olviden dejar su like, chicos. Ya saben, dejen su like. No borren los mensajes. No. Ay, Fachito. Vénganse. Miren, no les prometo nada, pero mi esposo me dijo que a ver si el viernes nos conectábamos porque quiere que le prepare una red. Quiere que le haga una comida bien especial que de su infancia no la come cuando iba, creo, a una escuela. Él me va a dar la receta y me dijo, te voy a dar la receta y a ver si el viernes te conectas y lo compartes. No les prometo nada, chicos, pero les aviso en el transcurso, como eso de mediodía de aquí de Tijuana, les voy a avisar si el viernes estamos conectados otra vez aquí, ¿ok? Para hacerles a mi esposo quiere que le haga unas chimichangas. Yo sinceramente no sé cómo son las chimichangas que él me dice, él me va a decir cómo las voy a preparar y yo se lo voy a hacer aquí, ¿ok? Pero el viernes yo les aviso temprano si vamos a estar aquí, ¿ok? Para que vean cómo le voy a preparar esas chimichangas que él dice. Son unas chimichangas que se las hacían en el sur, en el Baja California Sur. Ay, Fachito, sí, mi rey, no me quiero ir, corazón, pero mira, ya son 2:56. No te vayas, María. Ay, mi rey, no me quiero ir. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué, corazón? Tu comunidad tóxica. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué dices que es tóxica? Rulas, ¿pelean entre ustedes o qué? No se peleen, chicos. ¿Qué le pasó a tu cuenta, Rulas? Otra vez voy a tenerte que quitar, ¿o qué? ¿Por qué piensan que haces spam? Ay, no. Chicos, pues bueno, muchas gracias por haberme acompañado, chicos. Espero que la receta les haya gustado mucho. Me siento muy mal por irme porque Fachito no quiere. Vayan a ver a Rulas, chicos. Rulitas ahorita va a estar transmitiendo. Va a estar transmitiendo, no sé si está transmitiendo por ahorita videojuegos. Vayan un ratito con él y a platicar, ¿sale? Fachito, me duele mucho mi corazón dejarte, mi rey, pero nos vemos para la próxima. No, el viernes les mando una publicación. Fachito, estate pendiente, porque en las publicaciones no les llega notificación. Estate pendiente durante el viernes para avisarles si vamos a estar conectados en la tardecita. Y sí, si nos conectamos el viernes. No, pues es que está bien, el sábado no van a la escuela. Voy a procurarme conectar el viernes a las 7, un poquito más temprano, ¿sale? Para que ustedes no se desvelen tanto. Ya está el Rulas en llaves, a mí igual.
Si no me suenan. Ay, ok. Chicos, muchas gracias, ¿eh? No olviden dejar su like. Nos vemos hasta la próxima. El viernes estén pendientes para la publicación que les voy a avisar, ¿ok? Juan de Apocalipsis, nos vemos la próxima, Ingrid. Claro que sí. Gracias por habernos acompañado, Fachito. Un besote y un abrazo, mami. Despídete, Fachito. Bye. Dile bye. Aunque sea, saca tu mano así. Bye. Ahí está, Facho. Ya te dice Camilita, bye bye. Paulette. Bye, corazón, ok. Nos vemos entonces. Esténse al pendiente, ok. Sale para el viernes. Les aviso en el transcurso de mediodía, hora de Tijuana, chicos, hora de Tijuana. Sale, que Dios los bendiga. Bye, vayan a ver a Rulas. Ahorita vamos a ir a ver a Rulas un ratito y ahí les ando mandando mensajitos en el canal del Rulas, ¿sale? Ay, mi rey, no me digas eso, Pacho. Me siento muy mal. Aparte ya no tengo pilita. Bye. Sí, visiten al Rulas, váyanse con Rulas. Ahorita nos vamos a ir para allá con el Rulas un ratito, ¿sale? Bye bye, que Dios los bendiga. Gracias a todos. Regresan la receta para que miren qué deliciosa nos quedó. Ah, sí, hace. Hola. Bye. Bye, chicos. Alecita, mi reina, gracias por haber estado con nosotros, mi reina, te quiero mucho con todo mi corazón. Fachito, te quiero mucho también con todo mi corazón, mi rey. Todas las personitas que estuvieron aquí, Leonel ya se nos fue, también los queremos mucho. Juan de Apocalipsis, te queremos mucho también, gracias por haber estado aquí, ¿ok? La manito, no, adiós igualmente. Gracias, ahora sí. 1, 2, 3, bye bye.